Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, patrocina el programa del Loco del Pueblo. Catarina se ha convertido este lunes en la segunda víctima de violencia de género de lo que va de 2025 en España. Vivía en Benalmádena, en la provincia de Málaga, y le ha quitado la vida a su expareja. Su expareja es nigeriana. Lo cierto es que este dato no se ha dado mucho en medios de comunicación, lo cual genera un interesante debate. Están los que defienden que en el periodismo se debe decir todo tipo de datos de nacionalidad, de edad, de religión, cualquier cosa, cualquier dato es importante para el periodismo, no se debe dejar nada en el tintero. Y luego también están los que defienden que no se debe decir ciertos datos de una persona que ha hecho algo para no generar estereotipos relacionados con aquel colectivo al que pertenece aquella persona que ha hecho algo malo. Por ejemplo, con este mismo caso, pero en vez de hablar de un asesinato, hablemos de un robo, por ejemplo. Pues un ejemplo que se expone es un robo, por ejemplo, en el barrio de Hortaleza de Madrid, en el distrito de Hortaleza de Madrid. Hay un robo y resulta que la persona que ha cometido el robo es de la propia Hortaleza de Madrid. Entonces se considera que en ese caso sí puede ser interesante decir el origen de la persona que ha robado, porque se entiende que puede tener importancia relacionado con el hecho ocurrido. Es decir, si una persona es de Hortaleza y ha robado en una tienda de Hortaleza, pues es importante decir que es de Hortaleza, porque igual esa persona es del barrio, conoce la tienda y le tiene tirria a la persona que regenta esa tienda, o quería tener una venganza personal con la persona que regenta esa tienda. Es decir, tiene un nexo, tiene digamos que el decir de dónde es esa persona ayuda a explicar el móvil de ese robo. Pero si en este caso la persona que ha robado es extranjera, francesa, italiana, portuguesa, británica, japonesa, o también nigeriana en este caso, nicaragüense, o marroquí, o de cualquier otro país de fuera, pues se entiende que no se debe decir porque genera estereotipos, y decir la nacionalidad de la persona que ha robado en esa tienda no es relevante decirlo. Porque bueno, si es una persona que resulta que es, que digo yo, brasileña, pues se ha robado en una tienda de Hortaleza en Madrid, pues no vamos a decirlo porque no tiene relación Brasil con Hortaleza, con el barrio de Hortaleza, el distrito de Hortaleza, no tiene relación, y lo único que hace es generar una mala imagen de los brasileños. Lo cierto es que tenemos un problema si en la sociedad entendemos que cuando una persona hace algo malo hay que atribuirle ese rasgo negativo a todas las personas que pertenecen a ese colectivo. Yo que sé, porque haya, ¿qué digo yo?, un neerlandés que mata a alguien, no vamos a decir que todos los neerlandeses van quitándole la vida a la gente. Si hablamos de que un mexicano ha robado, pues no vamos a entender que todos los mexicanos roban. Es decir, si al final, por decir que una persona es de un sitio, vamos a pensar que todas las personas que son de ese sitio, de esa raza o de esa religión, hacen eso, estamos muy equivocados. Los estereotipos son muy peligrosos y nos pueden llegar a entender cosas que no son. De hecho, por culpa de estos estereotipos de la gente que no tiene muy buenas ideas en la cabeza y que va pensando por ahí tonterías, estamos haciendo que en el periodismo se quite información. Es decir, cuanto más información se dé, debería ser mejor. Más información, más completa va a ser la noticia y más va a entender la gente. Pero si ahora no podemos, no se puede o no está bien visto decir de dónde es, o cuánta edad, o el sexo, o ya incluso a género, como se dice ahora, o cualquier dato de una persona, no vamos a decirlo, vaya a ser que haya un estereotipo y que resulta que una persona, digamos, vamos a generar un estereotipo a ese rango al que pertenece esa persona, pues estamos restando información. Entonces, las personas que en su cabeza se hacen la idea de relacionar un hecho con una raza, con una religión, con una edad, con un sexo, con un género, con una nacionalidad,
no está bien. Es decir, habría que corregirle ese defecto, porque es un defecto pensar en un estereotipo de todos los de esta edad roban. Todos los jóvenes son vagos, ¿no? Por ejemplo, un joven ha robado no sé dónde, todos los jóvenes son ladrones, son desperdicio de la sociedad, son vagos, no hacen nada. Pues no es así, hay jóvenes también decentes que trabajan y que, es decir, no por decir que una persona ha hecho algo malo hay que atribuirle eso. Entonces, deberíamos pensar lo siguiente: ¿por qué no vamos aprendiendo o vamos entendiendo que no hay que ligar un hecho con con un grupo, con un colectivo del mundo, de la sociedad? No hay que relacionarlo. ¿Por qué no entendemos eso? Es importante entenderlo porque al final siempre vamos a estar pensando en no sé quién ha hecho esto, no sé quién pertenece a este grupo, es malo. Entonces, lo mejor será, digamos, la información lo más completa posible con todos los datos que conozcamos, y el que se haga en su cabeza ideas equivocadas relacionadas con sectores de la sociedad está muy equivocado. Tenemos que entender eso. Digamos todos los datos. Y el que se haga ideas malas en su cabeza, hay que corregirlo. Hay que quitarle esa mentalidad. Porque si no, al final, el periodismo está para decir datos, decir lo que ha pasado. No deberíamos ocultar información. Que sí, hombre, que es verdad que en este caso, que sea nigeriano esta persona que ha quitado la vida a esta mujer, presuntamente, ¿no? Hasta que no haya juicio presuntamente. Pues no quiere decir que todos los nigerianos sean así. Eso hay que entenderlo. Entonces, digámoslo todo y no ocultemos información, que al final eso va en detrimento de lo que es una buena información completa. Deberíamos entender eso. Por cierto, reflexionaremos hoy sobre ciertas informaciones que han salido de cómo han controlado los medios de comunicación desde USAID. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al programa de Loco del Pueblo de esta semana. Hoy es sábado, día 15 de febrero de 2025 y ayer fue San Valentín. No sé si habréis tenido planes especiales o habréis hecho, pues, como hace mucha gente como yo, por ejemplo, que es vivirlo como una normal y corriente y se acabó. No porque uno sea soltero, sino porque son cosas que a uno ni le van ni le vienen. Pero bueno, en fin, cada uno pues que lo celebre como quiera o no lo celebre, lo viva como un día normal, en definitiva. Pero bueno, no deja de ser ahí el día de San Valentín, que al final pues mucha gente el 14 de febrero lo tiene marcado en el calendario de una forma especial. Hoy tenemos que ir de una manera supersónica, tenemos que ir muy rápido, pero especialmente tenemos que centrarnos en dos noticias: en el salario mínimo interprofesional y en el USAID, de esta organización de Estados Unidos de la que se ha hablado mucho, pero que no se ha hablado lo verdaderamente importante y que hay que agradecerle a Horizonte, a Iker Jiménez y a todo su plantel de colaboradores y de Carmen Porter que hayan hablado de esto. Bueno, sabéis que nuestras vías de comunicación son que estamos en Twitter, @canalmanolo, también estamos en nuestro servidor de Discord, que son dos vías de comunicación por las que nos podéis hacer llegar cualquier noticia que nos queráis contar, cualquier cosa que queráis denunciar, y también sabéis que tenéis los comentarios en YouTube para decirnos, pues mira, me ha pasado esto, no quiero decir. Todo, también expresa vuestra opinión, siempre que sea con respeto, todo será siempre bienvenido. Por cierto, resulta que la semana pasada tenía apuntadas algunas noticias que se me pasó a decir, así que antes de que se me vuelvan a pasar esta semana, les voy a dar un lugar privilegiado y les voy a decir ahora mismo. Lo primero de todo es que, por ejemplo, hubo una cumbre que se celebró aquí, llamada la Cumbre Patriots, relacionado con el grupo de patriotas del Parlamento Europeo, en el que estaban Santiago Abascal y Marine Le Pen y toda esta gente que algunos les catalogan como extrema derecha, que como todos sabemos, en realidad la extrema derecha es otra cosa todavía más extremo de lo que ellos dicen, y si ellos vieran lo que es la extrema derecha de verdad, pues igual les sentaba miedo, ¿eh? Pero bueno, en fin, cada uno, como siempre, en su libertad, cada uno que diga lo que quiera. Con respeto siempre, por supuesto. Bueno, pues nada, queríamos decir que fue una reflexión curiosa que hizo Julio Ariza en el Toro TV, que por cierto, es cierto que el Toro TV es la tele de Vox, claramente. Pero bueno, siempre interesante ver lo que dicen en muchos métodos, diferentes pensamientos, porque al final te enteras de cosas que no se enteran uno de otra forma. De la cumbre esta Patriots no me enteré yo de otra forma, sino porque esto me lo dijo. Así que después es verdad que esta semana ya se ha empezado a hablar de esa cumbre, pero
por ejemplo, yo cometí ese error, no me enteré de eso y la semana pasada en este programa pues no hablé que eso se estaba celebrando y que había gente, pues yo que sé, la talla de Víctor Orbán, que vale, habrá mucha gente que no le caiga bien, que dirán que es prorruso, pero al final es el presidente de un país, de la Unión Europea, y al final pues su relevancia tiene. Y no sé si Meloni también estaba, ¿no? En fin, es que tampoco me entero bien porque como al final los de una parte de la derecha se quedaron con un grupo en Europa y los de otra parte se quedaron con otro. No sé si es que estaba el grupo Patriotas y luego el grupo también Marine Le Pen, pero bueno, creo que más o menos al final todos vienen a ser más o menos lo mismo. Y se celebró, pues como de la misma forma que se celebra la Internacional Socialista, o la Internacional Comunista, o la Internacional de los Populares Europeos. Pues bueno, al final es otro hecho que ocurre, ¿no? Lo cierto es que esto sí que me parece que esto había sido en España, ¿no? Lo voy a revisar porque me gusta decir las cosas bien. Pero me parece que esto había sido en España. Entonces, bueno, si al final ha ocurrido en España, pues no importa si entiende. Digamos que esto lo ha cogido el país en el que... Bueno, este programa se puede escuchar en cualquier parte del mundo. Pero bueno, creo que la mayor parte de los de la audiencia que tenemos está en España. Pues sí, bueno, había estado... Pues nada, que no sabemos dónde se ha hecho. Bueno, si nadie me dice dónde se ha hecho, yo mantendré que eso ha sido efectivamente en España, los días 7 y 8 de febrero. En Madrid ha sido. Bueno, claro, si era en España era en Madrid. Tenía pinta que la capital es donde iba a ser. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Nada, ha lanzado sus mensajes cívicos y demás. Bueno, decir que ha pasado simplemente. Pues eso, que eso ha ocurrido. Pues ya está, dicho. Otra cosa que no se ha comentado, que no comenté. Tenemos ya representante para el Festival de Eurovisión, porque la cantante Melody, si igual alguno la recuerda por aquel baile del gorila, pues digamos que era una niña cuando cantaba esto. Me parece que ya había intentado representar a España años más tarde, como en 2009, pero aquel año pues lo representó a España Soraya. Y en este 2025 va a tener esa oportunidad que no tuvo anteriormente Melody de representar a España. Así que, pues nada, ha ganado el Festival de Benidorm, lo ha ganado con la canción... a ver si lo encuentro, porque esto al final es difícil encontrarlo. Que la ha ganado con la canción... a ver si lo encontramos... Esa diva. Pues nada, mucha suerte y esperemos que vaya bien. No he tenido la oportunidad de escuchar la canción entera, pero aún sin lo poco que he escuchado, me suena mejor que las dos últimas que ha habido, que han sido representantes de España en Eurovisión. Tampoco voy a decir que sea eso de las mejores, de las que me gusten, demás, pero no está tan mal. Pero tampoco es una canción de lo poco que he escuchado que yo escucharía en mi tiempo libre. Pero bueno, hemos mejorado algo. Eso es mi opinión personal, que cada uno pues tiene su opinión, y a uno le gusta, si ha ganado es porque la gente la ha votado, entonces habrá gente que sí que le gusta. Lo que yo no sé es si esa gente que la ha votado es porque le gusta mucho la canción o porque no le gustaba mucho ninguna, pero era la que menos le disgustaba, por así decirlo. Bueno, al final, cada uno elige. Y luego también tenemos que felicitar a los compañeros del diario 20 Minutos porque han cumplido 25 años. Así que un cuarto de siglo para este periódico gratuito que se puede seguir en internet. También versión impresa gratuita, por cierto. Creo que es el único periódico gratuito, ¿no?, que queda en España. Antes estaba el Qué y el ADN, pero eso lo cerraron. Así que tiene mérito que el 20 Minutos ha resistido desde el año 2000 y ahí está que han cumplido 25 años esta semana, no la anterior, que lo tenía que haber dicho la semana anterior y se me olvidó. Pues nada, ahí decimos también lo del 20 Minutos. Bien, dicho esto, una cosa importante que sí que voy a contar es una reflexión, porque resulta que, bueno, la reflexión inicial ya está hecha, pero otra vía que podemos sacar es que el fin de semana pasado se han celebrado los premios Goya y resulta que hay mucha gente que, bueno, siempre dice que la derecha con la cultura no se va bien, que los actores con la derecha generalmente es un colectivo más de izquierdas, que no tienen buena relación, y que por eso la gente que es más conservadora no suele ver los premios Goya. Bueno, a ver, yo es que es verdad que no veo los premios Goya, pero porque no veo ningún tipo de premios de eso, porque no
no sé, los sábados por la noche me apetece más hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero no porque tenga un significado... Hombre, es verdad que por uno sí que dice, vamos a ver, si vamos a ver una ceremonia de premios de arte, de la cultura, pues yo prefiero hablar de películas, hablar de series, hablar de actores y no que me meta un discurso político. Esté o no esté de acuerdo, pero si precisamente cuando uno va a ver una película intenta evadirse de la política, ¿no? Pues con esto debería ser igual, pero bueno. Lo cierto es que la gente que normalmente no ve los premios Goya ha alabado una cosa que ocurrió en los premios Goya, que un poco ha roto el discurso habitual que se ha dado en 39 ediciones. Y es que María Luisa Gutiérrez, digamos, creo que me parece que había producido una película y había lanzado, sí, aquí está, ha sido la productora de La Infiltrada, una de las dos ganadoras del Goya, la mejor película, y que pronunció un discurso apoyando a las víctimas de la banda terrorista ETA, diciendo en qué tipo de país estamos viviendo actualmente para decir que ese discurso alguien lo pueda percibir como de hecho, bueno, eso lo ha dicho Santiago Segura. Bueno, hay que decir también que el actor y cineasta Santiago Segura tiene relación con María Luisa Gutiérrez porque son socios, me parecen, y han producido ambos películas conjuntamente. Bueno, pues en este caso, digamos que María Luisa Gutiérrez había dicho que bueno, digamos que había hecho un alegato en defensa de las víctimas del del terrorismo, que quería dedicarle ese premio a la familia Ordóñez y que quería acordarse pues de todas las víctimas, también decir que pues vivimos en libertad y cada uno debería poder expresarse libremente y que la gente debería respetarse más, que no fueran tan intolerantes y que pues pueda decir libremente lo que uno quiera y que si uno no está de acuerdo pues se escuche y que se debata tranquilamente. Entonces Santiago Segura ha salido a defender a María Luisa Gutiérrez y ha dicho, o sea, defender a las víctimas del terrorismo, hablar de la situación de la agricultura y decir que las películas taquilleras también son necesarias porque dan músculo a la industria para hacer todo este tipo de películas, es un discurso fascista, como he llegado a leer. Iros a cagar, es lo que ha sostenido el cineasta español en una entrevista concedida a Albert Castillón en Castillón Confidencial, un podcast de este veterano periodista. Bueno, pues en este caso, vamos, por lo menos lo que yo sí que he visto es que María Luisa Gutiérrez fue aplaudida, fue ovacionada, es decir, que al final, se diga lo que se diga al resto de actores, el discurso ha calado, por lo menos entre los que estaban allí, ¿no? Y entonces, pues, lo que dijo fue lo siguiente: los 4 productores queremos compartir este premio con la infiltrada real y con todos los que, como ella, arriesgan su vida al final por el bien común y por defender los principios de la democracia. La democracia se basa en libertad de expresión, y la libertad de expresión se basa en que cada uno piense lo que piense, y aunque yo esté en las antípodas de lo que pienses tú, que te respete y que tú tengas el derecho a decir lo que piensas. Eso es lo que señaló. Efectivamente, decimos que quiso compartir el premio con la familia Ordóñez y la Fundación de Víctimas del Terrorismo, con Covite, y con todas aquellas víctimas reales que han visto la película y que, a pesar del dolor que han sentido, nos han dado las gracias porque es una historia que hay que recordar, porque la memoria histórica también está para la de historia reciente de este país, añadió la productora en su discurso para condenar la violencia ejercida por la banda terrorista ETA. Además, Gutiérrez también le dedicó unas palabras a Santiago Segura, su amigo y socio con varias productoras. Por último, quiero compartir mi trocito de Goya con Santiago Segura, porque nuestra empresa hace comedias familiares que hacen mucha taquilla, y gracias a ellas podemos hacer películas arriesgadas como esta. En una industria sana se necesitan los dos cines, uno no puede vivir sin el otro, es lo que alegó. Pues nada, la verdad es que hay que aplaudir este discurso porque es que no ha dicho nada ideológico, no ha dicho nada que yo que se puede relacionarse con la derecha, porque al final la lucha contra el terrorismo y la lucha a favor de la libertad de expresión debería ser una cosa que no tiene ideología. Por lo tanto, este discurso ha sido totalmente objetivo, no ha tenido un significado político como sí ha tenido otras galas, como en el 2003, que se significó muy en contra de la guerra de Irak. Por lo tanto, ya decimos, un discurso que muy valiente haberlo dicho, porque hay poca gente que se ha atrevido a decirlo, y en ese entorno que, digamos, suele estar inclinado hacia... Es que lo que pasa, esto es una cosa objetiva. Lo que pasa es que cuando uno se inclina mucho hacia la derecha o hacia la izquierda,
en este caso, bueno, los actores mucho hacia la izquierda, al final estos discursos objetivos es más difícil decirlos y no se dicen tanto y dan miedo decirlo, da reparo decirlo o no lo comparten. Pero bueno, al final lo mejor es ver las cosas desde la posición del centro, porque al final desde el centro, ni siquiera algo de centro, una cosa objetiva, al final desde un punto de vista objetivo, ves todo a tu alrededor, ¿no? Es decir, es como cuando tú subes a un punto muy alto, a un balcón que está muy alto y puedes ver todo lo que hay alrededor, ¿no? Pues lo mejor, estás en un punto alto desde el que se ve todo y no irte a un extremo a otro desde el que solamente se ve lo que tienes cerca de ti y no ves más allá, ¿no? Pues eso sería un poco una comparativa que se acaba de ocurrir. Bien, dicho esto, pasado, tenemos que hablar siempre de la controvertida alta velocidad, digo controvertida hacia las regiones a las que todavía no llega. Y es una reflexión que se me acaba de ocurrir. El gobierno asegura que la alta velocidad entrará en servicio en la región vasca antes de 2030. Yo me pregunto, en la región vasca le ponemos fecha para que llegue el AVE, pero sin embargo en la región extremeña no se le pone fecha. Siempre ya llegará y quedaros ahí, jorobaros extremeños con ese tren que siempre se avería y que nunca llegáis a donde queréis llegar. ¿Por qué se pone fecha para, repito, la región, para que la alta velocidad llegue a la región vasca y sin embargo no llegue a la región extremeña? Bueno, al final siempre nos podía venir a la cabeza, porque el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu tienen la sartén por el mango, entre otros partidos, pues, del gobierno de España. Por lo tanto, pues, si el gobierno de España depende de esos partidos independentistas, pues al final siempre les vas a tener que hacer caso y vas a tener que priorizarle siempre a las regiones catalana y vasca. Y así al final otras regiones, como Extremadura en este caso, se queda sin un tren que debería haber llegado ya hace mucho tiempo y que no llega. Y no solamente digo Extremadura, porque al final en Cádiz, ¿qué está pasando con la alta velocidad? Y en Huelva, ¿qué pasa? Y también, por ejemplo, yo que sé, ¿qué pasa en Cantabria? En Cantabria creo que han dicho que el AVE llegaría a Cantabria en 2035, pero que eso sería para llegar a Reynosa, al sur de Cantabria. Que para que llegue a Santander, yo no sé si he oído cosas de 2050. Espero que sea una cosa equivocada, pero, en fin, que es que ahí estas cosas al final salen, hombre, lógicamente el AVE no puede llegar a todo el mundo a la vez, tiene que llegar primero a un sitio, luego a otro, pero se da la impresión de que siempre se pone fechas concretas, fechas exactas, hacia unos sitios antes que a otros, ¿no? Pues aquí lo dice. El Ministerio de Transportes reafirma el compromiso de España para que la alta velocidad llegue hasta la frontera francesa en 2030. El gobierno de Sánchez ya prevé que la inversión en la Y vasca supere los 9.000 millones de euros. La Y vasca se llama porque, digamos que en esa zona es necesaria una Y, porque cuando tú llegas a Vitoria, pues tú puedes ir con el AVE recto. Pero cuando llegas a Vitoria, el AVE tiene que bifurcarse una dirección a Bilbao y otra a San Sebastián. Entonces hace como una Y, porque el palito recto de la Y sería hasta llegar a Vitoria y luego ya se bifurcaría en dos líneas en sentidos totalmente opuestos y haría un poco como una Y. Por eso se llama lo de la Y vasca. Bien. Dicho esto, tenemos que hablar también de... bueno, otra cosa que no se debería consentir nunca y que es lo que hemos hablado antes de este discurso que ha dicho... que se comentó en los Goya, de María Luisa Gutiérrez, el de que haya libertad de expresión y que cada uno pues diga lo que diga con respeto, pues se pueda escuchar al otro, estés o no de acuerdo, porque al final la democracia debería ir de eso, y la libertad de que no todo el mundo piense igual, de que no haya un pensamiento uniforme y cada uno pues aunque discrepe pues habrá libertad. Pues eso es lo que le ha pasado a Iván Espinosa de los Monteros, que le han hecho un scratch a Isabel Díaz Ayuso y a Iván Espinosa de los Monteros, supongo que irán por separado, en la universidad, creo que era la Universidad Complutense de Madrid, creo que ha sido allí, donde les han hecho un scratch e incluso ha llegado al punto de que Iván Espinosa de los Monteros ni siquiera ha podido llegar a realizar la charla que tenía prevista. A ver si me confirman, creo que dice que esto ha sido en un campus madrileño. Bueno, vamos a ver, pero es que en Madrid hay muchas universidades. Yo creo que había sido en la Universidad Complutense, pero es lo que a mí me suena. Efectivamente, Iván Espinosa de los Monteros responsabiliza a los profesionales
violentos del escrache sufrido en la Complutense. Fue increpado este jueves por numerosos encapuchados al grito de "fuera fascistas" a su llegada a la Facultad de Ciencias Políticas. Ya digo, a mí ningún político me convence. Yo lo digo siempre y no me cae ninguno creíble ni que me conquiste como votante para decir, oh, este creo que va a ser la mejor solución para España, porque al final todos vienen a hacer lo mismo. Pero una cosa es que tú puedas pensar eso y otra cosa es una falta de respeto. No sé, yo por ejemplo en la Universidad de Málaga, Pablo Iglesias vino a dar un meeting. Y yo fui a verlo, por curiosidad, digo, bueno, ya que estoy en la universidad, pues, tenía clase, pues voy a ver, nunca he ido a un meeting, a ver qué pasa. Lo que pasa es que al final, pues eso fue una hora libre que tenía y me tuve que ir. Y cuando me fui todavía ni había hablado, pero bueno, viví en el ambiente y estuve ahí un poco, por curiosidad. Entonces yo ni un momento puse a gritar, políticos fuera, políticos... hipócritas, políticos, se venía a aprovechar... No dije eso, yo creo que eso no hace falta decirlo. Mientras que uno lo diga... Tampoco en eso, ya que en un meeting va mucha gente que sí que de verdad cree en esas cosas, pues tampoco va a decir ahí nada, ¿no? Simplemente pues uno aprovecha un micrófono que tiene y lo dice tranquilamente cuando puede. Bien, pues nada, en este caso dice que Espinosa de los Monteros tenía previsto participar en un acto organizado por la Asociación Universitaria Libertad Sin Ira, pero un grupo de violentos lo impidió, según ha denunciado este viernes en un comunicado el grupo estudiantil. Y que iban encapuchados, pues otra muestra de que no eran valientes. Quiere decir que no estaban convencidos, porque si al final tú eres valiente y tú tienes valentía, como digo, tú muestras su cara, no iban encapuchados. Bueno, eso hay. Y luego otra cuestión curiosa de la que vamos a hablar pues a continuación. Bueno, no a continuación porque antes hay que hablar de salario mínimo interprofesional, que creo que eso afecta más directamente a la gente, pero sí que vamos a hablar de un tema muy importante a continuación después de eso, y es sobre USAID, esta agencia estadounidense que, en fin, controlaba como títeres a los medios de comunicación para generar corrientes de opinión. Google, bueno, ha salido pues que Disney se haya salido de esa doctrina woke, que la doctrina woke, digamos, woke viene escrito woke, es como el verbo despertarse, ¿no? Wake up, o wake es despertarse, pues woke es como despertar, ¿no? Despertarse. Pues en este caso se había anunciado pues que Disney dejaba el mundo woke, que Facebook también se desligaba de los verificadores europeos y demás, y también Jeff Bezos, porque esta gente que ahora estaba en contra de Trump, bueno, muy a favor, y ahora están apoyándole, y ahora pues han decidido liberarse de esas garras o de estas camisas de fuerza que tenían que les impedía ser libres, porque ahora Disney, pues yo que sé, hacía películas en las que había que ser totalmente políticamente correcto y ya digo, al final si tú quieres hacer una película hay que reconocer que el mundo no es así. En el mundo hay gente que es políticamente correcto y gente que es políticamente incorrecto. Entonces no puedes hacer una película que al final todo el mundo sea muy correcto, exquisito, porque la realidad no es así. Si quieres hacer una película creíble que tenga algo de acción, pues eso no se representa así, ¿no? Y quería meter con calzador a ciertas razas, ciertos géneros, ciertas ideologías en las películas, querían meterlas con calzador. Oye, que a mí no me importa que, yo que sé, que haya una persona homosexual en una película o heterosexual. Me da igual. Simplemente que me los metas por una justificación, no métemelos por calzador porque hay que cubrir una cuota de género, o que es que hay más hombres que mujeres, más mujeres que hombres, me da igual, como si todos son hombres, todos son mujeres, me da igual, si lo que quiero es una película, pero que no quiero es que tú me metas ahí a alguien con calzador, porque sí. Bueno, pues Disney también se ha desligado de eso, y ahora ha sido Google, lo ha anunciado este miércoles, que se desligaba de toda esa doctrina woke, y ahora ha anunciado que Google elimina de su calendario las referencias al orgullo LGTBI, al mes de la mujer o al día del holocausto, a la vez que coincide con la eliminación de sus equipos de diversidad o la polémica por la redenominación del Golfo de México. Así que Google, otra empresa más que se ha unido a estas que ya hemos comentado que están un poco más aliándose con pensamientos más trampistas, o por lo menos alejados más de lo que era la doctrina woke, como se llamaba, ¿no? Bien, dicho esto, por cierto, otra cosa muy grave que iba a comentar y que habla de la salud democrática que en España. España ha caído al puesto número 46 en el índice de corrupción, con el peor dato en 30 años
en plena ola de escándalos. Bueno, pues es entendible que España pues ya no esté tan alto. Creo, no sé si antes estaba en el puesto número 32 y ahora ha caído al número 46. El peor dato en 30 años en plena ola de escándalos. Hombre, es verdad que, pues, por ejemplo, vamos a ver aquí, España creo que estaba en el puesto número... A ver, esto también hay que explicarlo bien porque si no, no se entiende el contexto. Digamos que cuanto más alto sea el número de... en el que estés, mejor. Aquí es al contrario. Aquí, ser el número 1 no significa ser el mejor. Aquí, si es el país número... no sé, 300, entiendo que es mejor, ¿no? Es un poco lioso, ¿no? Porque dices, España baja o cae al puesto 46, quiere decir que ahora pues... bueno, a lo mejor no me entero... No, no, sí, sí, correcto, eso sí. Lo que sé, por ejemplo, con Aznar se llegó al puesto número 71, con Zapatero se llegó al 70, 68, 67, 65, fue bajando, con Rajoy se llegó al 65, después se llegó al 57, es decir, cada vez hemos ido bajando poquito a poquito y ahora hemos llegado al puesto número 46. Recordemos que le da solo 56, por eso lo que decimos, cuanto más puntos tengas en cuanto a nivel de limpieza de corrupción, pues es mejor. Si tienes 100 puntos, quiere decir que es un país totalmente limpio. Si tienes un punto, o 2 puntos, o 0 puntos, quiere decir que es un país súper corrupto. Por lo tanto, es de 0 a 100. Cuanto más cerca estés del 100, mejor. Pues ahora España ha caído al 46. Quiere decir que ahora está más cerca del 0, que es el peor, que del 100, que es el mejor, en cuanto a puntos por corrupción, de lucha contra la corrupción o limpieza de corrupción. Transparencia Internacional sitúa a nuestro país por detrás de países como Ruanda o Botswana. Le da solo 56 puntos sobre 100. Aquí ahora dice que 46. Vale. Que le da 56 puntos sobre 100. Perdón, me he confundido. 56 sobre 100 está todavía más cerca del 100 que de 0. Pero 46 es el puesto. Es decir, primero te dan una serie de puntos sobre 100, como si fuera una marca académica, y luego te hace como una clasificación, ¿no? Como si, por ejemplo, hubiera alumnos de una clase y en función de la nota que tengan, pues están más altos o más bajos. Pues España, como decimos, no, es que antes he hablado de puestos y no era así. Quiero decir, por ejemplo, lo que había dicho antes, pues con Aznar se llegó a 71 sobre 100, se quedó más cerca del 100, con Zapatero más o menos igual, como mucho se bajó al 61. Y luego pues con Rajoy se bajó más todavía, el caso Bárcenas y demás, la Kitchen y demás, pues también se llegó al 57, 57 puntos sobre 100. Es decir, España creo que nunca ha bajado de los... Bueno, sí, pero aquí que con Felipe González en el año 96, 95 estaba en 43. Estaba encima por debajo de 50, debajo de la mitad. Sí, en el caso de... la trama esta de... Se me ha ido ahora el nombre. El policía el que se fugó. Bueno, da igual, ya, si no ya me vendrá a la cabeza mientras hablo. Bien, pues en este caso, pues ahora está 56 puntos sobre 100 y ha caído al puesto 46. Queremos decir, claro, antes estaba en el 32. Vale, es que claro, lo voy a decir bien porque si no al final acabo liando a la gente. No, España antes estaba más alto. Y en número de puestos, cuanto más alto estés, mejor. Si está en el puesto 1, pues es el país menos corrupto. Pero ahora España estaba en el... no sé si era el 32, o ha sido una caída grande, ha caído al puesto número 46. Porque ha caído al puesto 46, porque también ha bajado su nota sobre 100 en cuanto a limpieza de corrupción. Ahora está en el 56, hemos dicho. Pues nada, eso es lo que había de comentar. Pero claro, es que quiero decirlo, antes he dicho 32, pero quiero decir exactamente en qué puesto estaba antes, porque tampoco me quiero yo aquí aventurar a decir. Dice aquí que el país con mejor puntuación en cuanto a lucha o limpieza de corrupción es Dinamarca, que tiene un 90 sobre 100, es un porcentaje, bueno, una puntuación muy alta. Y dice aquí que, bueno, la ONG que se dedica a combatir y concienciar sobre los efectos de las malas prácticas públicas denuncia, entre otras cosas, que nuestro país, España, continúa sin tener una estrategia nacional anticorrupción prevista en una ley de 2023, pero que todavía está pendiente de desarrollo. Y que además lo defiende como una democracia defectuosa, alejándola de las primeras 24 democracias plenas que Transparencia Internacional fija en todo el planeta. En fin, bueno...
esto es lo que podemos decir. En fin, que España pues ha retrocedido en ese ranking mundial de cuanto a lucha contra la corrupción, ¿no? Bien, pues nada, en fin, hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar, incluso Dinamarca, si tiene 90 sobre 100, todo lo que no sea 100 hay cosas que mejorar, pero evidentemente va a tener muchas más cosas que mejorar el que está en 56 sobre 100, como es España, que el que está en 90 sobre 100, ¿no? Bien, pues nada, dicho esto, vamos a pasar ya de noticia, que era otra cosa que queríamos dejar clara, que ha pasado. Bien, dicho esto. Ahora yo creo que ya toca hablar, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la trampa del salario mínimo interprofesional que el gobierno ha estado hablando. Bueno, primero, Yolanda Díaz había dicho que quería que el impuesto de renta sobre las personas físicas, el IRPF, se desligara del salario mínimo interprofesional y que también no lo tuvieran que pagar los empleados. Pero resulta que hubo un consejo de ministros y la cosa no acabó bien, no se quedó muy clara. Entonces, cuando hubo una rueda de prensa por ejemplo, en el que estaba Pilar Alegría, también estaba, no sé si era Isabel Rodríguez, creo que estaba, y también estaba Yolanda Díaz, pues digamos que Yolanda Díaz había dicho una cosa sobre el salario mínimo interprofesional, que iban a luchar, algo así como para que los empleados no tuvieran que pagarlo, que iban a luchar para desligarlo, o una cosa así parecida, y Pilar Alegría le dijo, eso no es así. Y eso no es así, que se lo diga una ministra a otra, en público, por lo bajini, pero en público, hombre, quiere decir que sintonía buena no es que haya, porque si hubiera buena sintonía, por lo menos os aclaráis qué es lo que vais a decir y tenéis una estrategia clara. Bueno, lo cierto es que al final Yolanda Díaz ha tenido que renunciar, ha tenido que ceder y ha tenido que lo que sería bueno, se ha sentido molesta por el IRPF en el salario mínimo interprofesional y el gobierno va a obligar a tributar por el IRPF a los trabajadores con salario mínimo y defiende que pagarán menos que con el Partido Popular. Y lo cierto es que esta subida del salario mínimo interprofesional, pero ligado al IRPF, esto nos puede parecer muy lioso, habrá gente que ni siquiera sepa qué es el IRPF, y habrá gente que dirá, qué bien, me suben el salario mínimo interprofesional, esto es fantástico, pero hay que aclarar una cosa que tenemos que agradecerle a Carlos Cuesta y a Alejandro Tambasaguas, respectivamente de Libertad Digital y de... Tambasaguas es del debate, eso, del debate. Bueno, pues han hablado de lo siguiente en Horizonte, el programa de Iker Jiménez de los jueves por la noche en 4. Han dicho lo siguiente. La última noticia de la semana es que el gobierno va a tener el cargo a las empresas que se ha subido el salario mínimo interprofesional a sí mismo. Es decir, que el gobierno... ahora vamos a desarrollar por qué. El gobierno se ha subido el SMI, el salario mínimo interprofesional, a sí mismo, porque de los 700 euros que dice que va a dar a los trabajadores, que no lo paga el Estado, cuando obliga a las empresas a subirse. Por lo tanto, aquel que paga invitación a gambas son las empresas y no es el gobierno. Pero es que encima se ha dicho que es verdad que por la parte de IRPF le van a quitar de los 700 euros 300. Es que hay más mordisco también. Le quitan 45,36 euros porque suben la base de cotización de la Seguridad Social por la parte del trabajador. Y por la parte del empleador de la empresa le quitan otros 213,99 euros. Vamos, que al final Hacienda se acaba llevando unos 560 euros después de decir que sube 700. Y el que lo suben son las empresas. Vamos, que el que ya se ha subido el salario mínimo interprofesional ha sido el gobierno a sí mismo. Puede parecer muy lioso, muchas cifras, muchas cosas. Esto no va... No, Manolo, me he enterado ni papa, ni puñetera ya de lo que has dicho. Vamos a decirlo más claramente. Una vez más, esto ya más claramente dicho todavía lo anterior, era sin cifras y más claro. Una vez más, la falta del gobierno ha demostrado la falta de coordinación que hay entre los miembros del Consejo de Ministros, que hemos escuchado a Yolanda Díaz decir que ella se había enterado por la prensa de que Hacienda no iba a colaborar en esa subida del salario mínimo interprofesional, y luego por otro lado, en la misma línea de lo que se decía, es que realmente quien va a ser beneficiado no es el trabajador,
que cobra el salario mínimo, el que cobra el salario mínimo es Hacienda, porque al no estar exenta esa cantidad que sube, esa subida de la que se va a ver beneficiado el trabajador, luego va a retornar al Estado. Puede seguir pareciendo muy lioso, pero más claro no se puede decir. Lo más simple igual es la última frase, que viene a decir que esta cantidad que se va a cobrar de salario mínimo, pues no, Hacienda va a seguir cobrando. Mira, dejémonos de líos. Lo más básico, como sería el lenguaje de la calle coloquial, que el gobierno dice que va a subir una cosa, pero en la letra pequeña y a la hora de la verdad, esa subida lo que va a hacer es que a la vez te quiten de otro lado. Por lo tanto, te vas a quedar igual. No es subida. Punto. Es que hay que decir las cosas así, porque si no al final nos enredamos explicando esto, no me entero, esta cosa complicada con lo otro. Es que al final los gobiernos se aprovechan de eso, de lo complicado, los entramados que son todo el tema de impuestos, de ese tipo de cosas, se aprovecha de lo complicado que es para hacer tretas, para decir que bajo una cosa, pero en realidad te lo estoy quitando por otro lado. O en realidad una subida camuflada y demás. Entonces al final pues este entramado hace que las cosas que se cuentan no sean claras, que la gente no las entienda y que desenchufe la radio o la televisión. Es normal, porque es complicado entenderlo y explicarlo. Entonces, pues lo único que nos queda decir es eso. Treta para encubrir que todo va a ser igual. Te dicen que te van a subir el salario mínimo profesional, pero en realidad se va a quedar igual. Después de lo explicado. Que sí, que lo que he explicado no se entiende. Pero es que no se puede explicar de otra forma. Que ya decimos que los gobiernos se aprovechan de esto para que al final nadie se entere de nada. Bueno. Más cosas que hay que decir. Los tractores vuelven a las calles para protestar contra la situación del campo. Bueno, volvemos casi a lo que ocurrió hace un año atrás, que también los tractores realizaron tractoradas, cortando carreteras, pues para efectivamente reivindicar por cosas que son injustas. En este caso, agricultores y ganaderos inician nuevas movilizaciones para mostrar su preocupación por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, la caída de precios o el incremento de los costes de producción. Y luego hay otra cosa relevante que decir, y es que el sindicato CESIF ha denunciado a DESLAS, a ASISA y a DKV, que son los servicios médicos privados que colaboraban en Muface, por lo que califica de incumplimiento de Muface. Es decir, que lo que vienen a decir es que CESIF les ha denunciado porque consideran que al no haberse presentado al concurso para poder gestionar Muface con sus recursos, pues entienden que han dejado tirada a la gente. Es decir, si al final nadie se presenta para gestionar Muface, Muface no la puede gestionar nadie. Y la gente se queda sin Muface. Muface es el servicio médico de los funcionarios. Bien, servicio médico. Bueno, médico, seguro médico de los funcionarios. Dicen que le ha presentado este lunes una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que investigue las quejas de centenares de mutualistas de Muface a los que en los últimos meses se les ha denegado la asistencia sanitaria por parte de las compañías aseguradoras DKV, Adeslas y Asisa, según este sindicato. Con esta iniciativa, CESIF afirma que el objetivo es determinar posibles responsabilidades penales tanto de las aseguradoras como de las personas físicas que pudieran ser autores o partícipes en los hechos denunciados. Y dicho esto, dejamos a un lado porque el gobierno expropiará el Algarrobico para su demolición tras 20 años de litigios policiales. Este hotel que se construyó en este municipio almeriense el municipio almeriense de ¿alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Repito, ¿alguien sabe en qué municipio almeriense se encuentra el Algarrobico? Pues si alguien dice, si me decís que no lo sabéis, no os preocupéis porque os lo voy a decir. Se encuentra, digamos, en la playa del Algarrobico, que pertenece al municipio de Carboneras. Bien, vale, pues ya está. Ya os he deslizado la resolución. Bien. Por lo visto fue en el ayuntamiento de Algarrobico, cuando gobernaba en el ayuntamiento, el ayuntamiento de Carboneras, cuando allí gobernaba el Partido Socialista, resulta que fueron los que dieron luz verde a la construcción del Algarrobico, que fue un hotel que nunca terminó de construirse y que por lo tanto ha sido una cosa ahí
construida, montada, sin terminar, y grande, porque es un complejo hotelero grande, y pues nunca entrado en funcionamiento. Y ahora el Consejo de Ministros este martes ha acordado la declaración de utilidad pública de los terrenos en los que se asienta el Algarrobico. A este paso seguirá un acuerdo de urgente ocupación para la expropiación y la demolición, tal y como ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Agesen, que ha estimado el coste de la demolición en 7 millones de euros. Así que, bueno, pues un tema que parece que se va a cerrar después de 20 años, ¿no? Que es lo que llevaba este tema ahí de Algarrobico, si Algarrobico no. Bueno, pues al final parece que ya se va a terminar la duda y esta historia. Bien. Más cosas. Bueno, el fiscal general del Estado, hay que seguir hablando de estas cosas porque la Unidad Central Operativa dice que los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado se borraron el mismo día en el que el Tribunal Supremo le abrió la causa, que encima se ha descubierto que lo que hizo Álvaro García Ortiz fue borrar los mensajes y después una vez que estaban borrados volver a borrarlos. Digo, ¿cómo se puede borrar algo dos veces? O se borra o se recupera, pero no se puede borrar lo ya borrado. Bueno, es que por lo visto lo borró de un sitio y estaba almacenado en otro sitio, y de ese sitio segundo en el que estaba almacenado había que borrarlo otra vez. Entonces por eso se dice que lo borró dos veces, ¿vale? Que tiene su explicación. Pero hombre, eso lo único que hace es que sea más sospechoso. Siempre decimos que el que nada teme nada borra. O si alguien le preguntan algo y dice silencio, pues dice que el silencio otorga, ¿no? El que calla otorga. Pues en este caso, si encima dice que los mensajes se borraron el mismo día que el Tribunal Supremo le abrió la causa, es decir, el mismo día que sabes que te van a investigar y que te van a tener encima, que van a estar encima de ti, es más sospechoso todavía, como diciendo, si el Tribunal Supremo no lo hubiera abierto la causa, no lo estuviera investigando, igual no habría borrado esos mensajes. Por lo tanto, esos mensajes están borrados porque le iban a investigar, y si tú no temes nada, no borras nada. En fin, eso ya decimos, como decimos siempre, aquí no vamos a pedir dimisiones hasta que no haya algo confirmado. Es que se dice Pedro Sánchez, la gente que está pidiendo que dimita al fiscal general del Estado sin tener pruebas. Pues efectivamente, si uno tiene pruebas no puede pedir la dimisión. Hay muchas evidencias, pero no hay pruebas claras. Entonces, mientras que no haya pruebas claras, no se puede pedir la dimisión. Bueno, pues eso es. Luego, Begoña Gómez llamó a Pedro Sánchez en presencia de Víctor Aldama para preguntar por el rescate del gobierno a de Europa. Esto suena otra vez a negocios de Begoña Gómez, ¿no? Para la mujer del presidente del gobierno. Porque, yo qué sé, si tú eres la mujer del presidente del gobierno, por mucha curiosidad que tengas de algo, yo qué sé, te enteras por la noticia, tampoco tienes que molestar a tu marido, yo qué sé, si está ocupado encima con algo para preguntarle por un rescate, yo qué sé, es como que le llama por eso como con mucha, como si fuera algo de mucha importancia, ¿no? Yo qué sé, a no ser que yo tenga negocios en Europa, pues no me preocuparía mucho, ¿no? Bueno, también a no ser que fuera un viajero, ¿no? Un cliente de Air Europa que viajara en sus aviones. Pero bueno, dice aquí que, hombre, precisamente Alejandro Tamasagua lo dice, el que hemos hablado antes. La primera vez que se reunieron la mujer del jefe del Ejecutivo y el empresario Víctor de Aldama fue en la habitación de un hotel en San Petersburgo, en Rusia. Dice que llamó a su marido Begoña Gómez en presencia del empresario Víctor Aldama para preguntar cómo evolucionaba la tramitación del rescate de 475 millones de euros de Air Europa. El debate ha tenido acceso en exclusiva a este dato en medio de la clave para la instrucción judicial que está llevando a cabo el magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del jefe del Ejecutivo por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Desde la aerolínea niegan que existiera ninguna irregularidad en la tramitación de la ayuda pública, pero reconocen que mantuvieron relaciones comerciales con la mujer de Sánchez a través de Wakalua, una filial de innovación turística de Gigante Aeronáutico. Bien, pues dicho esto, hay que hablar también de que el Supremo ha confirmado la condena de 4 años y medio a Laura Borràs.
Ya sabemos que Laura Borràs fue la presidenta del Parlamento de Cataluña, también tuvo cargos importantes en el partido de Puigdemont, que es Juntos, y el ingreso en prisión de la expresidenta de Juntos queda ahora mismo en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en última instancia del gobierno, que tiene la posibilidad de rebajar su pena de cárcel. Y se enfrenta a 4 años de prisión y medio y a 13 años de inhabilitación, que pone difícil al Ejecutivo la gracia para la expresidenta de Juntos al describir en términos muy duros las conductas de corrupción por parte de los funcionarios públicos. Se trata, dice el Supremo, de actividades en las que el poder es empleado para el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la ciudadanía. Pues nada, si ha hecho algo mal, evidentemente, pues que tenga su castigo. Y luego aquí, en fin, corrupción también que afecta a la Junta de Andalucía, pero la Junta de Andalucía popular, no a la socialista, es decir, al anterior gobierno. Porque se ha conocido que esta noticia del Diario de Sevilla, el delegado Juan Bueno, hablamos del delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, el delegado Juan Bueno elude aclarar si declaró a Hacienda los pagos que recibió del PP. El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha evitado responder este viernes si declaró al Ministerio de Hacienda los pagos que recibió del Partido Popular de la Diputación durante los años 12, 13 y 14 y ha añadido que no piensa en dimitir porque no existe ninguna conducta ilícita en lo que ha hecho. Esos sobresueldos de diferentes cantidades hasta alcanzar los 1.200 euros los recibió de las entidades La Caixa y Cajasol, aunados con cargo a la cuenta del Grupo Popular en la Diputación Provincial cuando Bueno ya no ocupaba el puesto de portavoz, en el que estuvo entre 2001 y 2011. A preguntas del Diario de Sevilla, el edil ha eludido la respuesta sobre Hacienda, reiterando que en ningún caso fueron los sobresueldos y que lo que hizo está dentro de la legalidad. Todo lo que hizo estaba dentro de la norma y de la ley y perfectamente explicado y documentado es lo que ha afirmado. Pues nada. Bueno, hablamos Junta de Andalucía, pero bueno, Ayuntamiento de Sevilla, el delegado de Hacienda también, de la Junta de Andalucía, por lo tanto, de la Diputación de Sevilla, pero bueno, al final, el mismo partido a nivel regional, el PP andaluz. No era de la Junta de Andalucía entonces, pero bueno, era a nivel regional del PP andaluz. Y en el Congreso de los Diputados ha ocurrido lo nunca visto. Un yihadista declarando en el Congreso. Por lo visto, esto lo ha hecho a petición de Juntos y el partido de Gabriel Rufián, Izquierda Republicana, bueno, entonces se puede llamar Izquierda Republicana de Cataluña, pero bueno. Un yihadista condenado por los atentados de Barcelona alienta la conspiración, apunta al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia, sin pruebas con el permiso del Congreso. La audiencia para un terrorista en la sede de la Soberanía Popular ha ofrecido un espectáculo vergonzoso que no presenciábamos desde hace mucho. Carles Puigdemont ya tiene lo que quiere, mientras el PSOE tolera el show como parte de sus acuerdos conjuntos por Cataluña. Hablamos en este caso de ha asegurado que el Centro Nacional de Inteligencia era conocedor de las pretensiones del imán de Ripoll y el líder de la célula yihadista Abdelbaki El-Sati de cometer un atentado. Halouli, que fue condenado a 43 años de cárcel por los atentados, ha entrado en la Sala Prim del Congreso engrilletado y custodiado por la Policía Nacional, dejando una imagen inédita e histórica, pues no se recuerda la comparecencia presencial de un preso esposado, si bien sus palabras tampoco han pasado desapercibidas. Y eso lo que ha dicho es que el CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán de Ripoll y permitieron que viniera y les comiera la cabeza, ha dicho Ouli, sin aportar ninguna prueba ni ofrecer más detalles, justificando que lo dice ahora y no antes por el temor que tenía a las represalias. Dice, estoy en la cárcel y no tengo ahora nada que perder, ha reiterado con semblante serio y ocupado en gran parte de la barba. Bueno, pues nada, dice también, a veces cuando quedaban con Limán les decía que se tenían que ir porque venían agentes del CNI. Bueno, en fin, teoría de la conspiración, más teoría de la conspiración también con los atentados, lo que nos faltaba también. Y hablamos también de otras cosas, si es que Ryanair,
Ryanair, en este caso el líder de Ryanair, ha dicho que el ministro Pablo Bustinduy es un payaso comunista que no sirve para nada y le ha pedido que le retire la multa a las aerolíneas. Vamos a ver, resulta que Ryanair lo que hace es cobrarle normalmente el equipaje a los pasajeros, ¿vale? Les cobra y si te pasas en el que tú hayas contratado, pues te pone, sí, el equipaje que te has contratado, pues digamos que te cobra un recargo adicional por ese equipaje, ¿no? Que no tenías que haber llevado. Entonces el ministro no ha tardado en responder y ha señalado desde el Senado que no es su estilo participar en las excentricidades de un millonario extranjero. Bueno, hablamos en este caso de Michael O'Leary, que es el presidente, el jefe, el dueño de Ryanair. Y bueno, lo que ha hecho ha sido crear una figura del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, al que le ha puesto una nariz de payaso, un pelo así de colorines, y le ha puesto lo que sería pues un traje como de payaso, nunca mejor dicho. Pues Ryanair en este caso eleva el tono contra el gobierno de España por la multa a las aerolíneas low cost, concretamente contra el ministro de Consumo Pablo Bustinduy, a quien ha vestido literalmente de payaso en una ilustración de cartón pluma. Trata de presionarle así para que retire la sanción de 179 millones de euros que impuso a 5 compañías, Ryanair, EasyJet, Vueling, Volotea y Norwegian, por cobrar el equipaje de mano, la impresión de billetes en los aeropuertos y la reserva de asientos. Hombre, es verdad que cobrar por eso es de ser muy poco, por no decir nada, solidario con el consumidor, que al final son los clientes que son los que te dan de comer y que son los que pagan el vuelo, tienen que encima que pagar además, ¿no? Es verdad eso. Es verdad que hay que tener un poco de tono más talante, ¿no? Y hablar con un ministro, pero que sé, de tal forma que no te caiga bien. Ahora, es verdad que desde el Ministerio de Consumo se han hecho también ciertas cosas que son reprobables, ¿eh? Y se le debe reprobar sin duda. Y bueno, pues no creo que de la forma tan exagerada se tenga que llegar a ese punto, pero bueno. En fin, ha querido un poco tomarse la justicia por su mano, en este caso el señor O'Leary, Michael O'Leary, y le ha hecho ese montaje, ¿no? Bueno, vestido de payaso al ministro Pablo Bustinduy. Y también, no solamente va a ser el gobierno de España, porque Andalucía sancionará a Ryanair por cobrar el equipaje de mano. Atención, hemos llegado también, Andalucía también quiere tomarse la justicia por su mano y no va a ser tan solo sanciones por parte del gobierno de España, sino también por parte de la Junta de Andalucía. Se suma la sanción de 107,8 millones de euros que ya le ha impuesto el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por el cobro de equipaje de mano y otras irregularidades. Así que en este caso, sí dice que la Consejería de Salud y Consumo ha anunciado que sancionará a la compañía aérea Ryanair por el cobro de un recargo al viajar con equipaje de mano tras las denuncias presentadas por Facua Sevilla en representación de 5 socios. Este expediente sancionador continúa en trámite, por lo que la cuantía de la penalización económica interpuesta asciende a 46.250 euros por una infracción grave. Solo es una propuesta ya que puede variar de aquí a que termine la tramitación. Y Facua Sevilla ha presentado alegaciones solicitando que se aumente la infracción a muy grave, por lo que elevaría la cuantía de la multa en la horquilla entre 60.000 euros y 1.000.000 de euros. En fin, que también va a tener ahí su tema Ryanair, en fin. Como decimos, en fin, sanciones por aprovecharse ya demasiado del personal, ¿no? Del pasajero. Bien. Iba a hablar de internacional, pero antes de hablar de internacional tenemos que hablar de este tema importante que hemos hablado antes, que es de la USAID. USAID es cierto que es una organización estadounidense que deberíamos hablar de eso en internacional, pero es que es una cosa que también afecta a nuestro país, a España. Y vamos a contar por qué. Yo creo que esto incluso es más fácil de entender que el tema este del salario mínimo interprofesional y lo que te suben y que te quitan y demás. Creo que es más fácil de entenderlo, aunque es complicado también, pero relativamente más fácil. Bueno, resulta que en el programa Horizonte, además de Iker Jiménez y Carmen Porter,
Bueno, estaban allí, por ejemplo, Marc Vidal, que es un periodista, también relacionado mucho con la economía, el coronel Pedro Baños, el maestro y periodista Enrique de Vicente, y también estaba allí Carlos Sánchez, que es colaborador en Diario 16 y es licenciado en Derecho y también investigador del grupo Control. Y en este caso, pues han hablado de temas muy interesantes. En este caso, lo siguiente voy a leerlo tal y como lo han dicho y porque creo que mejor no se puede explicar. Donald Trump y Elon Musk están levantando la manta o las alfombras de la USAID. USAID. Algunos califican que esto es una inyección de... decir que esto lo ha dicho Martin Varsavsky, que es empresario y amigo de Elon Musk, y entonces hizo un resumen de la situación que había con USAID, o USAID, para que nos entendamos en español, USAID. Algunos califican que esto es una inyección de dinero a los medios. Entonces, ¿para qué? Bueno, pues aquí nos lo explica Martin Varsavsky, empresario y amigo de Elon Musk, que en este caso pues salió en un vídeo haciendo como una crónica en el programa Horizonte. Dice: Donald Trump está reformando esta agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional llamada USAID. Y esto generó mucho debate y controversia, pero básicamente Donald Trump está reduciendo la plantilla de USAID de 10.000 empleados a 290. Los 290 que se consideran esenciales. Es algo parecido a lo que ocurrió en Twitter cuando Elon Musk compró Twitter. Eran 7.000 trabajadores y bajaron a 2.000. Pero en el caso de USAID es más bien un desmantelamiento, porque las cosas que hace, pues Trump considera que no ayudan a los intereses de Estados Unidos. La lista de los proyectos que se han sufragado son tan raros, absurdos, incomprensibles. Es como una especie de cultura que vive del gobierno, apoyando ideas woke, la que hemos hablado antes, que por supuesto la administración de Trump no apoya. La ayuda es, por ejemplo, se suspendió en cientos de países. Seguro que había algunos proyectos que sí valían la pena y esos son los que se van a recuperar de la USAID. Puede ser que esa política repentina, porque lo están haciendo todo rápido, ya que el Donald Trump considera que lo rápido no es perfecto y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces seguro que había algunos proyectos valiosos, pero la gran mayoría no lo eran. Entonces, ejemplos de proyectos absurdos de la USAID. Pues por proyectos de investigación se dieron 53 millones de euros para Wuhan, el mismo sitio desde donde salió el coronavirus, 70.000 dólares para un musical en Irlanda que celebra la diversidad y la inclusión, 47.000 dólares para una ópera transgénero en Colombia, 32.000 dólares para un cómic transgénero en Perú, 2 millones de dólares para cambio de sexo y activismo LGTB, y etcétera. En Guatemala, 6 millones de dólares para financiar el turismo en Egipto, como si fuera trabajo de Estados Unidos ayudar al turismo en Egipto, 43 millones de dólares para gasolineras en Afganistán, es decir, eran cosas increíblemente corruptas. Habría que estudiar muy bien la ayuda que España dio al extranjero, porque es posible que el día en el que hagamos lo mismo vamos a descubrir todo tipo de cosas similares y de ayudas que se dio a España también. ¿Qué negocios tenía la USAID en España? Entonces, la USAID, esta organización que se ha presentado como una cosa, digamos, una organización no gubernamental, ¿no? Se ha presentado como una organización solidaria, como una organización de ayuda humanitaria. Se ha visto que más que eso, pues también lo que hacía era financiar cosas que, como hemos leído, pues lo que hacían era expandir ciertas ideologías o ciertas corrientes de opinión. El caso es que eso es lo que hemos hablado, pues eso, con obras de teatro y demás, que oye, que sí, que se pueden hacer obras de teatro de lo que uno quiera, pero si tú tienes una organización de ayuda humanitaria, hombre, lo suyo es ayudar más bien en África, ¿no? Y en países de la zona, más que financiar obras de teatro, cómics y demás, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el tema de la USAID es un escándalo. ¿Cómo podemos entender lo que está pasando aquí? ¿Qué es esto? Pues Carlos Sánchez, que hemos hablado antes, licenciado en lo que hemos dicho lo tenía por aquí, licenciado en Derecho, investigador del Grupo Control y colaborador en Diario 16,
Pues dijo lo siguiente: antes que nada, lo primero de todo y más importante es que hay que entender que USAID es la punta del iceberg de un entramado de injerencias. Las injerencias no se las ha inventado el Partido Demócrata, es una cosa de la propia naturaleza de USAID. Cuando se genera USAID fue en el año 1961. En aquel entonces la CIA no gozaba de un buen prestigio. Bueno, pues la USAID fue asumiendo prestigio poco a poco. Fue asumiendo por lo menos son las labores de inteligencia y esas injerencias. Las injerencias pasan desde golpes de Estado a los medios de comunicación, la construcción de narrativas con nuevos consensos y todavía más allá la persecución de voces disidentes. Entonces, resumido en 3 puntos, lo que colabora la USAID es en la fabricación de consensos, corrientes de opinión, el control de los medios de comunicación y la persecución del disidente. Esta nueva industria ahora está en tela de juicio. En Estados Unidos hay comisiones de investigación que están investigando sobre cómo se ha censurado a científicos o periodistas que afirmaban cosas ciertas y que se les ha tachado de negacionistas del cambio climático, transfobos, transfobos, por ejemplo, lo que sería la cultura de la cancelación. Esta cultura de la cancelación no brota de la nada. Está financiada por USAID, es una de las agencias, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa o el Departamento de Salud. Todos esos departamentos estadounidenses también han colaborado en la financiación de USAID. Y también, pues, las instituciones europeas. Esto es muy importante porque nosotros, aquí por ejemplo en Europa, estamos pagando con nuestros impuestos toda esta fiesta. Es muy complicado cifrar todo el dinero que se ha destinado a todo este entramado. Ahora mismo el foco se ha puesto en USAID. Han salido las cifras de los 3.200 millones destinados de dólares destinados a USAID, pero claro, estamos hablando de que no es la única agencia que se está financiando, pero 3.200 millones anualmente y solo a USAID, que es una gran isleta de mover dinero y generar corrientes de opinión y para censurar a los mal hablados conspiranoicos. Y Pedro Baños, el coronel, dijo no solamente que no solamente es USAID, es que hay muchísimos más organismos, instituciones estadounidenses, como puede ser la NED, que fomentaba la democracia teóricamente, otras funciones importantes, al menos, al final todo era un armazón artesonado con la intención de imponer un relato, una guerra cultural. Esto le sigue sirviendo a los demócratas para imponer esas ideas woke y poder ingerir en la política interna de los países. Llama la atención que en muy pocos medios se habla de esta trama, lo cual hace sospechar, y no solo eso, porque está documentado, de que son los que estaban involucrados y recibían dinero de esta trama, los propios medios de comunicación. Claro, no se van a tirar piedras a su propio tejado y no van a hablar de cosas que afectan a quienes les financia a ellos, ¿no? A quien les da de comer. Se dice eso, no muerdas la mano que te da de comer. Bien, pero este dinero no le llegaba a los interesados de forma directa, sino que lo recibían indirectamente a través de las ONGs, es decir, se camuflaba de alguna manera para que finalmente a estas personas se les subvencionara. Recordó, pues, por ejemplo, Pedro Baños, cuando Pedro Sánchez habló de que iba a obligar a que se supiera quiénes son los propietarios y financiadores de los medios de comunicación, pero Pedro Baños dijo que esto no lo va a hacer nunca. Esto significaría que en España supiéramos la verdad con luz y taquígrafos de quién ha estado manteniendo económicamente a todos estos medios. Y luego el periodista Marc Vidal dice que no encontró nada en ningún medio de comunicación, como mucho algo camuflado y tampoco nada importante, muy poquito de información en periódicos a nivel internacional. Dijo, si en España no encuentro nada en los periódicos, voy a buscar a nivel internacional. Bueno, pues no encontró nada hablando de la USAID. Bien, se dice muy poco y se ha dicho muy poco porque hay un peligro de que si busco mucho, pues empiecen a buscarme. Van a encontrar cómo me financio. Es decir, si digo mucho de la USAID y quiero financiar, pues van a dar cuenta de que me financia a mí, de que yo he colaborado en eso, y van a descubrir cómo me financio yo en medio de comunicación que se financia a través de la USAID, ¿no? Bueno, pues la agencia más digamos que la agencia más interesante para controlar el relato con qué metodología es Internews Network, que es de la señora Bourgault. Esta señora hace 3 semanas estuvo en el foro de Davos dando un panel insistiendo en cómo no se debe permitir el mensaje erróneo en los medios de comunicación. Eso lo explicaban unas horas antes de que la sustituyeran, precisamente. Bueno, pues decenas de miles de periodistas en un solo año han sido
pagados. Se han pagado 7.760 horas de emisión en el mundo, pues eso, que fueron financiadas por Internews Network. El movimiento Black Lives Matter le donaron a este movimiento 27 millones. A los movimientos LGTBIQA+, y demás, y al aborto, al movimiento por aborto también se les donó 40.000 millones de dólares en promocionarlo en todo el mundo. También estuvo detrás del impeachment a Trump, este proceso para juzgar a Trump, y también apoyó a los medios de comunicación y a los artistas que se oponían a Trump. Digamos que les compraron a todos aquellos artistas que decían que Donald Trump me cae mal, pues dice que por lo visto les compraron, les pagaron para que dieran a conocer su opinión y su animadversión contra Trump. Bueno, pues por ejemplo, Donald Trump ha anunciado la mayor bajada de impuestos de la historia con la motosierra. Plantea dejar en exención de pagar impuestos a las propinas, por ejemplo, o a las horas extras, que en Estados Unidos son, pues por ejemplo, son más importantes las horas extras que las horas ordinarias, ¿no? Las horas orgánicas oficiales. Entonces, hombre, si entienden que le van a quitar menos dinero a los estadounidenses, ¿no? Le van a bajar los impuestos. Bueno, pues en este caso, dicen que, claro, tú dices que te van a quitar el impuesto de esto, le van a quitar el IRPF, le van a quitar el IRPF, el impuesto de renta sobre las personas físicas, que también le van a quitar los impuestos a las propinas a las horas extra, que le van a quitar el impuesto sobre la renta. Y dicen que de esto no se ha hablado nada en los medios de comunicación, de que Donald Trump va a quitar el impuesto sobre la renta. Pues resulta que, ¿qué ocurre? Que también hablamos de los aranceles de Donald Trump. Donald Trump, aranceles, qué malos con Europa. Bueno, pues, hombre, es verdad lógicamente que los aranceles a Europa fastidian muchísimo a, pues, la gente que intenta vivir, ¿no? Que intenta vender su producto para que lo compren los estadounidenses. Que es un perjuicio, digamos, ¿no? Pero claro, esos aranceles, ¿por qué se están poniendo? Pues porque como Donald Trump está quitando varios impuestos a los estadounidenses, pretende recaudar con los aranceles todo aquello que está dejando de recaudar con esta eliminación de esos impuestos, ¿no? Entonces, digamos que es una pura manipulación social, imponiendo desde eso USAID y Internews Network y toda esta banda, lo que están haciendo es manipulación social, imponer modos de vida, de comportarnos de qué manera, de cómo debemos comportarnos en la familia, de cómo debemos comportarnos con las relaciones íntimas, de cómo debemos comportarnos en todo caso. Es decir, para que veamos lo fácil que es manipular a una sociedad entera, porque basta que lo repita en muchos medios y que lo repitan personas muy conocidas que están pagadas, y eso lleva a la autocensura. Claro, ¿por qué la autocensura? Porque dice, bueno, todo el mundo está diciendo esto, pues yo no me atrevo a decir lo contrario, porque vayan a llamarme, yo que sé, fascista o dictador o cualquier cosa, ¿no? Por no ir en la ola en la que se tiene que ir. Bueno, entonces, ¿por qué está desmantelando todo esto Donald Trump? Porque al final esto habla muy mal de Estados Unidos, porque al final la USAID, la que es de Estados Unidos, está controlando a los medios de comunicación de todo el mundo, imponiendo un relato, imponiendo lo que se tiene que decir y cómo se tiene que vivir y demás. ¿Y por qué está desmantelando esto Donald Trump? Que lo que hace es hablar mal de Estados Unidos, diciendo, mira los estadounidenses que nos controlan y no lo sabíamos. Bueno, pues hay dos motivos. Uno de ellos, de por qué lo está desmantelando Donald Trump, es la USAID y todo lo que supone, es para acabar con esta imposición ideológica que no coincide para nada con ese neoconservadurismo, por así decirlo, que quieren implantar ellos. Y por otro lado, esto va al corazón de los servicios de inteligencia estadounidenses y a todos aquellos directivos que todavía pertenecían a ese movimiento demócrata. Quien gestionaba todo esto era la CIA y el FBI. Entonces, hablando de Europa, que también esto está relacionado, en Europa tenemos que irnos por la ley de servicios digitales. Digamos que son 4 organizaciones: la Bill Gates, la Open Society de George Soros,
la Freedom House y la National Development for Democracy cogen el dinero y lo inyectan en una serie de verificadores que están asociados en torno a una matriz que es la matriz del Poynter Institute, el International Fact-Checking Network. Aquí tenemos a Maldita o a Neutral. Claro, es que Maldita o Neutral están metidos en estas matrices de la International Fact-Checking Network. Por ejemplo, pues asociaciones de gente que verifica cosas en todo el mundo, pues estas empresas están metidas ahí. Por eso tienen los beneficios que tienen y las ventajas que tienen por decir, pues en este caso, que esto es mentira, que esto es verdad. Y también, ¿por qué dicen que esto es mentira y por qué dicen que esto es verdad? ¿Cómo saben lo que es mentira y lo que es verdad? Porque tú le envías algo a los de Maldita o a los de Neutral y ellos pues te dicen si esto está bien, si esto está mal, si esto es mentira o si esto es verdad. Bien, pues resulta que lo más grave de todo esto ya es que son dos leyes que conceden a estos verificadores de medios un poder cuasi jurisdiccional. Lo que hace la ley de servicios digitales aprobada el 25 de agosto de 2023 es referirse a esta matriz de verificadores de medios que se convierten de facto en un oráculo de la verdad. Entonces, quien está asociado a estas agencias de verificadores de medios, pues tenemos, por ejemplo, en Neutral, tenemos también a Clara Jiménez de Maldita, que de hecho Clara Jiménez está en el consejo asesor de la International Fact-Checking Network. Pues uno va a la tabla de donantes de International Fact-Checking Network y se encuentra a gente muy interesante. Por ejemplo, la Open Society, Bill y Melinda de Bill Gates, Google. Lo que pasa es que ha salido todo el tema del woke, y también Meta, también estaba metido o está metido en el tema de la International Fact-Checking Network. Y la pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, Google y Facebook, o Meta en este caso, estaban metidos en estas asociaciones? Pues dice Mark Vidal que es porque les obligaban a meterse. Es decir, la Comisión Europea utilizaba estas estructuras para llevar a cabo todo el planteamiento de lo que es la verdad y lo que no es verdad a sus historias les serviría. Es decir, la Comisión Europea les obligaba a meterse en estas asociaciones para, bueno, pues un poco cumplir con lo que ellos dicen que tienen que estar bien dicho y lo que tienen que estar mal dicho. Entonces, la Comisión Europea, por ejemplo, le dijo a Meta que o mantenía las verificaciones o aquí no podía trabajar igual. Se lo dijo también a Twitter, se lo dijo a Telegram, y algunos dijeron pues que ya no lo piensan hacer, como Twitter con Elon Musk, o también Telegram ha dicho que no puede abrirse más en el tema este de controlar, de unirse al tema de del dictamen, ¿no? Del dictado que dicen estos grandes entramados, ¿no? Bueno, pues dice aquí que sí, estaban obligados a utilizar estos sistemas para lo que era verdad y lo que era mentira. La manera de saber si estaban diciendo la verdad o mentira era: mírate qué noticias siempre eran las malas y mírate qué noticias eran siempre las buenas, y detectarlas que hay un sesgo ideológico brutal a favor de que todo lo que dicen estos es malo. El régimen sancionador, que incluye la Ley de Servicios Digitales Europea, es un 6% de la facturación de la empresa en todo el territorio europeo. La cuestión es que ahora toda la narrativa se cae y la Ley de Servicios Digitales sigue vigente. ¿Qué va a pasar ahora con estas grandes compañías de medios de comunicación? ¿Qué va a pasar ahora con estos verificadores y medios que ven como parte de su fuente de financiación se desvanece? El sistema es muy complejo porque los mismos laboratorios de ideas que proponen a sus expertos estar en las televisiones hablando de la crisis climática o hablando de la ideología de género o sobre medidas de salud pública son los mismos laboratorios de ideas que tienen medios de comunicación afines que publican lo que directamente es un laboratorio de ideas. Pues le dicen, les envían. Es un servicio completo. Los expertos periodistas afines no se tienen que pagar directamente al medio. Esto define perfectamente cómo es el ecosistema del periodismo a día de hoy. La mayoría de los periodistas son autónomos que venden sus piezas. ¿Qué pasa? Que dicen que esto no encaja con mi línea editorial, que viene determinada por estos grandes grupos como The Trust Project, que es un laboratorio de ideas periodístico perfectamente engrasado a través de USAID,
SG y también, por ejemplo, de otras asociaciones como MGM. Estas grandes agencias de las que nos está hablando, pues todos forman parte de The Trust Project, y pues si quieres formar parte de The Trust Project, pues tienes que ceñirte a una determinada ideología. Es lo que más se está desvelando, lo que cobraban las grandes agencias internacionales de noticias. Por ejemplo, El País o The Guardian cobraban de eso. El periodismo en España vive básicamente de esta agencia de noticias, es decir, compran las noticias que ya vienen completamente cocinadas aquí, y por si acaso se le da un pequeño tinte ideológico. Eso es lo que hemos estado viviendo, así es como nos han estado manipulando durante tantísimo tiempo. Por ejemplo, si vais por ejemplo al diario El Mundo, pues si os vais al final de una noticia, veis que pone The Trust Project, y yo durante muchísimos años diciendo ¿qué será eso? Y me da, bueno, pues era una cosa importante, está con El Mundo, está con El País, está con otros periódicos conocidos de España, y bueno, y ahora al final resulta que todo el The Trust Project era una cosa relacionada con la USAID, para darle las noticias ya casi hechas a los medios de comunicación, con lo que es políticamente correcto y lo que es bueno y lo que es malo, y ya pues cada periódico ya le pone su tinte ideológico, pero que al final siempre estaban noticias pues encerrando un interés, diciendo qué está bien y qué está mal, ¿no? Bueno, así es como esto es lo que ha pasado. Esto así nos ha ido y... En fin, por lo menos se ha sabido esto, es lo que hay que agradecer, porque por a ver si ahora algo se mueve y tenemos un periodismo que sea más libre y que se sepa realmente qué está pasando, qué está bien, qué está mal, y a ver, ¿no? Que está bien y que está mal de verdad, no porque me lo imponga alguien, sino decir, oye, pues vamos a ser leales a esta noticia y no vamos a ocultar información, porque nadie nos financia. El problema es eso, es que estos medios de comunicación viven de estos entramados. La pregunta es, ahora que está vigente la ley europea de los verificadores, y los verificadores que estaban auspiciados por USAID y todos estos entramados pues están viniendo abajo porque USAID se está desmantelando, ¿qué va a ser de esos periódicos que dependen de estos laboratorios de ideas? ¿Qué van a ser de esos verificadores que también dependen de estos laboratorios de ideas y esos entramados, si los entramados se están desmantelando, ¿no? Y de hecho sigue vigente la ley europea esta de servicios digitales, que te dice que lo que está bien, que lo que está mal, que lo que se debe decir, que lo que no se debe decir. Bueno, pues a ver qué pasa. Viene no sé, un poco incierto, ¿no? Porque al final tú dependes de una estructura y esa estructura se desmorona, ¿ahora qué haces, no? Eso es lo curioso que habrá que ver. Pero bueno, vamos a tomarnos un alto en el camino y vamos a ir a repartir suerte. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 23.246. 2, 3, 2, 4, 6. Serie 84084. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Y nos toca acercarnos en este caso en internacional hasta Múnich, porque allí un afgano solicitante de asilo ha dejado al menos 28 heridos, 2 en estado grave, en un atropello masivo en Múnich. Ojo, porque bueno, se estaba investigando si podría ser un atentado terrorista, bueno, lo sea o no lo sea, sea un lobo solitario o lo que sea. Es importante porque al final viene un loco que quiere reivindicar algo y vaya a atropellar a gente, ¿no? Inocente, está por la calle. Bueno, la policía alemana ya ha detenido al conductor, trabaja en la hipótesis de que se trataba de un atentado, que no lo han confirmado, pero se está investigando. Bueno, el vehículo embistió poco antes de las 11 horas de este jueves contra una manifestación de empleados públicos convocada por el sindicato Verdi en el centro de la ciudad del Estado Federado Meridional de Baviera, en la que participaba aproximadamente 1,5 millones de personas. El coche se acercó por la cola de la marcha y sorteó a los vehículos policiales y se atropelló a una multitud, según explicó un portavoz de la policía, que señaló que los agentes habían efectuado disparos y habían detenido al conductor.
Según el semanario de Spiegel, el presunto autor había publicado poco antes del atentado un contenido islamista en redes sociales, pero las autoridades no han confirmado esta información y aún no han dado detalles sobre una posible motivación, aunque se sabe que el sospechoso contaba con antecedentes por tráfico de estupefacientes y hurtos. El detenido se sabe que nació en Kabul en 2001 y llegó a Alemania a los 15 años. Su solicitud de asilo fue rechazada, pero debido a la situación humanitaria en Afganistán, poseía el estatus de tolerado, es decir, de alguien que carece de un permiso de residencia formal, pero que no será expulsado por el momento. Y Scholz dice que el autor pues ha castigado, evidentemente, ha sido algo muy horrible lo que ha pasado, no ha habido muertos que se sepa, pero evidentemente podría haberlo dejado perfectamente. Así que, en fin, que caiga el peso de la ley sobre esta persona. Bien, también decir sobre ya el tema de Estados Unidos y Donald Trump que ha habido una reunión de Vance JD, que es el vicepresidente de Estados Unidos, ha dicho que, ha habido una reunión en Múnich entre Estados Unidos y parte de Ucrania, también se ha reunido con Volodymyr Zelensky, y ya Estados Unidos está criticando, digamos, que los intentos que tenía Ucrania por entrar en la OTAN, que dice Estados Unidos que Ucrania, pues prácticamente, que debería plegarse ante Putin, renunciar a todas las tierras que eran de Ucrania y que ha perdido en la guerra, de las que se ha apropiado Rusia, ¿no? Bueno. También Donald Trump reactiva los aranceles al acero y golpea de nuevo a España. Y también golpe de Estados Unidos a las renovables españolas con aranceles del 29%. Y curioso también este titular porque Donald Trump insiste en hacerse con el control de Gaza y se declara comprometido a comprarla y poseerla. Es decir, que quiere prácticamente convertir a Gaza en un resort, ¿no? Digamos, para convertirla en una joya del Mediterráneo y también tener por otro lado su primer puerto en el Mediterráneo, ¿no? Quiere convertirlo en un sitio paradisíaco para la gente vaya de vacaciones. Y comprar y poseer como si fuera algo material, no un territorio. Bueno, esto se ha hecho muchas veces en la historia, comprar territorio con dinero, esto se ha hecho muchas veces, o vender territorio a cambio de dinero, esto se ha hecho muchas veces, no sería la primera vez, pero claro, después de lo que ha pasado allí, pues hay mucha gente que está criticando esta idea. Y luego Trump ha ordenado al Tesoro dejar de acuñar monedas de $1 centavo. Sí, dicen que no son muy útiles, que no... Sí, digamos, que no son relevantes, que la sociedad estadounidense no está echando de menos esta moneda de centavo. Bueno, el presidente alega que el coste de fabricarla supera con mucho su valor facial, lo que genera pérdidas para el contribuyente. Bueno, pues de hecho esto lo ha dicho en la Super Bowl, después hablaremos del resultado. También dice aquí que Estados Unidos tiene un problema con los huevos. Dicen que en Estados Unidos hay escasez de huevos y que incluso se ha llegado a limitar la cantidad de huevos que puede comprar una persona, ¿no? Digamos que dicen que ir a comprar huevos y no encontrarlos se ha convertido en un problema cada vez más habitual en Estados Unidos. Los huevos son cada vez más caros y cada vez hay menos en supermercados. Dicen que, bueno, incluso la popular cadena de restaurantes Waffle House ha empezado a cobrar un suplemento de 50 centavos por huevo para hacer frente a su encarecimiento, y en la localidad de Antrim, Pensilvania, las autoridades reportaron el 6 de febrero el robo de la carga de 100.000 huevos valorada en unos $40.000 del remolque de un camión. El problema de los huevos se suma al de muchos consumidores que dicen tener dificultades para adquirir artículos esenciales debido al aumento de la inflación de los últimos años, uno de los temas que dominaron la última campaña electoral y que según muchos analistas fue uno de los que llevó a Donald Trump de vuelta a la Casa Blanca. Y bueno, ¿por qué ha subido el precio de los huevos y esta escasez? Bueno, dicen que Estados Unidos combate desde 2022 un brote de gripe aviar, la enfermedad causada por las aves con el virus H5N1. Los casos no han dejado de aumentar desde entonces y ya se ha detectado el virus también en reses, gatos domésticos e incluso algunos trabajadores de las granjas avícolas afectadas.
La gran mayoría de los casos en personas han sido leves y las autoridades afirman que el riesgo de contagio entre humanos es bajo, pero las consecuencias se han dejado sentir en el bolsillo. Entonces, bueno, pues dicen que desde que se detectó el brote, claro, han muerto más de 130 millones de aves y que, claro, al haber menos aves, pues menos aves hay que en huevos, ¿no? Una cantidad tan grande de aves las que han fallecido, ¿no? Pues dicen que la gran cantidad de aves muertas se debe a que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos exige que cuando se detecta una gallina infectada, todas las de su alrededor sean sacrificadas para evitar la propagación del virus. Y cuando un granjero se ve obligado a sacrificar todas sus aves, se lleva tiempo repoblar su explotación y hacerla de nuevo productiva. Claro, que las aves que ha matado, haya nuevas aves que puedan poner huevos. Claro, eso al final hace que se encarezca. Así como hay menos gallinas, hay menos producción de huevos y llegan menos a los comercios. Esa es la historia. Y claro, todo es más caro, hay menos huevos, en fin. Inflación, la ley de la oferta y la demanda. Cuando algo es muy demandado, pero baja su cantidad, pues aumenta el precio. ¿Cuánto estarías tú dispuesto a pagar por un huevo, no? Esa es la historia. Bien. Dicho esto, en la guerra de Israel, por cierto, se ha conocido que había rumores de a ver si va a volver la guerra, a ver qué va a pasar. Bueno, se ha dado a conocer que no va a volver la guerra en principio, que se ha alejado de la posibilidad de que vuelva, se ha un poco vuelto a tranquilizar el tema. Ya Israel y Hamas han completado un 6º intercambio de rehenes por presos palestinos hoy mismo sábado. Así que bueno, se había paralizado el intercambio, pero ha vuelto. Ha durado pocos días esa parálisis. Bueno. Dicho esto, tenemos que hablar ahora también de que han sido detenidos 183 mafiosos que querían reconstruir la Casa Nostra en Palermo, en Sicilia. Noticia cuanto menos curiosa y llamativa. Dice aquí que los detenidos 183 mafiosos que querían reconvertir la Cosa Nostra en Palermo, Sicilia. Un total de 183 personas fueron arrestadas en Palermo, la capital de Sicilia, en una importante operación de las fuerzas de seguridad que desarticuló un nuevo intento de reconstruir la cúpula de la Cosa Nostra de la mafia siciliana en esta provincia. Los detenidos en la maxi operación en la que participaron 1.200 carabineros están acusados de asociación criminal de tipo mafioso, intento de homicidio, extorsión agravado con métodos mafiosos, tráfico de drogas, uso y posesión de armas y juego ilegal, informó la policía militarizada. La investigación llevada a cabo por los carabineros y coordinada por los fiscales Maurizio de Lucía y Marcia Sabella ha mostrado el enésimo intento de organizar una cúpula de Cosa Nostra en Palermo y las alianzas cada vez más estrechas de la mafia siciliana con la Nagandretta de la mafia de Calabria Sur. Y luego también nos hemos enterado de que Gustavo Petro ha pedido la renuncia protocolaria de todo su gabinete en medio de la crisis de gobierno. Recordemos que hubo un consejo de ministros que se emitió en directo allí en Colombia y que por lo visto pues casi fue algo humorístico. No paraban uno con otro de pelearse, de echarse cosas en cara, y que era un consejo de gobierno de ministros totalmente descoordinado, en el que parecía que eso no fuera una cosa cohesionada como era un gobierno. Pues por decencia ha pedido Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que dimitan todos sus ministros. Y luego, por otro lado, el presidente de Rumanía ha anunciado su dimisión antes de que el Parlamento le destituya. Recordemos también que en Rumanía, cuidado con lo que está pasando con estas elecciones que hubo, en las que ganó ganó un partido totalmente euroescéptico y se anularon las elecciones, se tenían que volver a repetir. Pues en este caso, su renuncia pone fin a su mandato antes de las elecciones de mayo. Se produce tras la anulación de las elecciones del pasado noviembre. Es una crisis que ha llevado a su presidente Klaus Werner Iohannis a anunciar su dimisión. Iohannis intenta con ello impedir su destitución y acortar una crisis en la que responsabiliza al Parlamento para evitar a Rumanía y a los ciudadanos rumanos una crisis. Dice, dejaré el cargo el miércoles día 12, declaró el mandatario de 65 años en un discurso en Bucarest. En un principio su
su mandato debería terminar a finales de 2024, pero la primera vuelta de los comicios presidenciales del 24 de noviembre, en la que ganó contra todo pronóstico un candidato prorruso de extrema derecha, Clint Georgescu, fue anulada por sospecha de injerencia rusa. Iohannis, liberal y pro-europeo, decidió entonces permanecer en el cargo hasta la repetición de las elecciones previstas para el 4 de mayo de 2025 y la posible segunda vuelta el 18 de mayo después. Bueno, la decisión del presidente de permanecer en el cargo no gustó. Desde entonces decenas de miles de rumanos han salido a la calle para denunciar un golpe de estado y tras varios intentos de oposición, el Parlamento tenía previsto reunirse esta semana en sesión plenaria para abordar su renovación, pero en su revocación. Para Iohannis se trataba de una inútil empresa porque de todos modos dejará el cargo en unos meses tras la elección del nuevo presidente. Y también estaba preocupado por la imagen que estaba dando Rumanía en el exterior. Y hablando de elecciones, primera vuelta y segunda vuelta, tenemos que hablar de las elecciones ecuatorianas. Sí, de verdad que yo en Ecuador no entiendo lo que pasa, o igual es que ya tocaban elecciones, porque me acuerdo que las anteriores fueron en 2021, y es verdad que en 2025 ya tocaban otra vez elecciones. Lo que pasa es que en 2023 también hubo otra vez elecciones, es decir, que en teoría, si las elecciones fueron en el 2023, las elecciones tenían que haber sido en el 2027. Lo que pasa es que pues se han vuelto a adelantar, en fin. Bueno, en este caso, la primera vuelta, se nos seleccionan a dos vueltas, pues la primera vuelta las ha ganado Daniel Noboa con el 44,16% de los votos y el segundo ha quedado Luisa González, la candidata correísta del expresidente Correa de Colombia, más lado comunista, que ha logrado 43% de los votos. Está la cosa muy igualada y habrá que estar muy atentos a la segunda vuelta, que se va a celebrar el próximo 13 de abril. De aquí quedan 2 meses, que habrá que ver entonces qué va a pasar con los candidatos, ¿no? Bueno, cambiamos de tema, vamos a irnos en este caso a televisión, medios de comunicación, porque ahí tenemos que hablar de la contienda en Prisa que amenaza el lanzamiento del nuevo canal de TDT. Ya estamos hablando de las noticias que hay de que pues el Prisa podría tener un canal propio de televisión con el permiso del gobierno de España, mediante concurso previo, que estaría más ya que garantizado para Prisa ese canal, pero ahora pues hay reticencias siempre, no están muy convencidos de presentarse a ese concurso y lanzar un canal más. De hecho se está hablando incluso de si podrían destituir a Joseph O'Gullian como el que manda en Prisa. Habrá que verlo, y claro, si cambias al que manda en Prisa, eso también afecta a los digamos, preparativos para el nuevo canal. Decir también que Telecinco ha renovado, y una cosa que te quiero decir, y mantendrá a Jorge Javier Vázquez en sus noches. Radio Televisión Española ha estrenado este viernes el programa José Mota No News, programa que no he podido ver todavía, solamente he visto el principio, pero bueno, lo poco que he visto ha sido interesante, y colaborando con Florentino Fernández y Santiago Segura. La verdad, muy interesante y gracioso, más que nada, por decir primero que ellos tenían que aparecer como detrás de las sillas subiendo los dos a la vez, y resulta que Florentino Fernández y Santiago Segura están muy descoordinados subiendo. Y le dijo a José Mota, bueno, pero ¿qué clase de coordinación es esta, no? En fin, que es curioso. No he visto el programa, pero tiene que ser gracioso, desde luego. No le fue bien en audiencias para lo que se esperaba, pero bueno, yo tengo interés en verlo. También Radio Televisión Española contrata al marido del líder de UGT en la cadena en pleno escándalo por filtrarse las oposiciones. En fin, aquí no paramos de dar polémicas. Ahora pues no sé, pero esto suena a enchufe, ¿no? Ha contratado al líder del marido del sindicato, no sé, una cosa que suena a enchufe más que nada, ¿no? Ana Cerrada, nombrada directora de Recursos Humanos por José Pablo López, ha contratado a Javier García Ameijeiras, el marido del líder de UGT en Radio Televisión Española. Así que la contratación se produce en pleno escándalo de la filtración del examen por las oposiciones, por la que están acusados 2 trabajadores, precisamente de la Unión General de Trabajadores. Y luego también decir que también Comisiones Obreras ha solicitado una investigación en Radio Televisión Española tras una investigación tras la intoxicación alimentaria de más de 20 trabajadores durante la grabación de MasterChef. Atención, porque ha habido 20 personas
que se han intoxicado con grabación de MasterChef, el programa de cocina. Dice que esto ocurrió el 30 de enero mientras se grababa uno de los nuevos episodios de la edición de Anónimos de MasterChef. Más de 20 trabajadores se vieron afectados por una intoxicación que presuntamente provenía de un alimento en mal estado del catering que sirve a los trabajadores de las instalaciones de la productora. Un catering al que acceden todos los empleados e incluso los concursantes, y que se compone de diferentes alimentos cocinados o frescos y sometidos a las revisiones que obliga a la seguridad alimentaria. Digo yo, ¿por qué no comen las comidas que hacen los concursantes, que tienen muy buena pinta muchas veces? ¿Por qué no? Yo qué sé, la comida que hacen los concursantes se miran para algo, ¿no? Digo, una vez que ya la hayan probado el jurado, debería ser por lo menos que sirviera para algo, que no se tire la comida, ¿no? Que espero que no, pero bueno. En fin, eso que se investigue, eso hay que tener mucho cuidado con la salud, por supuesto. Y luego, la encrucijada de Radio y Televisión Española con el sorteo de la lotería. Más de 1 millón de euros ha devuelto debido a cómo se está tratando a las loterías apuestas del Estado dentro del programa de La Revuelta. Recordemos que las loterías apuestas del Estado tendría que ir en un programa totalmente independiente, separado, y lo que se ha hecho ha sido meter el resultado de las loterías dentro del programa de David Broncano, lo cual contradice las condiciones en las que se tenía que emitir el programa de loterías, el que se dan los resultados, que dura 1 minuto o 1 minuto y medio, y claro, han tenido que devolverle dinero por decir, oye, que no estáis cumpliendo. Le va muy bien, le ha venido muy bien esa jugada en audiencia, porque ha hecho que la gente no cambie de canal mientras que antes de que empezara la revuelta, y que, bueno, igualmente han hecho que mientras que se emiten las loterías, pues en la revuelta están a la vez haciendo como una cosa de broma, una pantalla al lado, y hay como una especie de interconexión de alguna referencia, le dice siempre la presentadora de loterías a lo que están haciendo en la revuelta. Bueno, en fin, que han logrado innovar en ese sentido, pero es verdad que es una innovación que contradice las normas y también se movía mucho el horario al principio, se ponía muy tarde, por ejemplo, para que no afectara el horario de la revuelta en lo de las loterías. Entonces, pues lo que se ha hecho ha sido cambiar un poco las normas para que el horario sea más flexible y que se pueda emitir el resultado pues dentro de lo que serían las revueltas sin mayores complicaciones. Pero eso sí que ha hecho que Radio Televisión Española tuviera que devolver 1 millón de euros por incumplir las condiciones. Y también decir que Atresmedia compra el concurso Tesoro o Cacharro y sorprende con la elección de su presentador, que va a ser Iñaki López. Sí, nunca le hemos visto presentar un concurso a nivel nacional, en la ETV sí lo hizo por lo visto, pero va a presentar el concurso Tesoro o Cacharro, que nunca lo he visto, pero sí que lo he visto anunciado en Aragón TV, y es muy curioso porque es un concurso en el que va a haber una pareja de concursantes que le van a poner un montón de objetos antiguos y van a tener que decidir si eso es basura o realmente es algo que tiene un valor muy alto por ser una reliquia histórica, y los concursantes van a tener eso que intentar adivinar si es chatarra o si es algo de mucha importancia, de mucho valor. Y nada, pues va a ver hay un experto que va a decir cuánto cuesta esto, cuánto cuesta el otro, y pues en función de van a ir eliminando objetos de cuál es basura, cuál es en este caso tesoro, y el objeto con el que decidan que tiene más valor, pues lo que cueste es el dinero que se van a llevar los concursantes a su casa. Es decir, que si aciertan y lo que han dicho que es más valioso tiene un valor de 300.000 euros, pues los concursantes se llevarán 300.000 euros a su casa, se llevarán el valor que tiene ese producto que han dicho que es el más valioso en teoría. Yo qué sé, si eligen algo que cuesta 1 euro, pues se llevarán 1 euro a su casa. Que bueno, es algo mejor, menos de una piedra, pero la idea es llevarse más, ¿no? Y luego también decir que han convocado una huelga en Canal Sur el próximo 28 de febrero, el Día de Andalucía, cuando se transmite la entrega de medallas del Día de Andalucía y cuando se transmite también la final del Carnaval de Cádiz. Pues ha convocado una huelga a los trabajadores para reclamar ciertas cosas, como por ejemplo que haya 50 minutos de descanso cada hora para los trabajadores de Canal Sur, ¿no? Por ejemplo, es una de las cosas que han reivindicado. Y también otra cuestión que han pedido es en este caso recuperar la escuela de espalda para prevenir lesiones musculoesqueléticas y poner a disposición del colectivo terapias rehabilitadoras para dichas lesiones.
La mayoría de las reivindicaciones van dirigidas al colectivo de operadores de cámara y están detalladas en el escrito que el comité registró el pasado martes ante la Dirección General del Trabajo, Seguridad Social, Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Bien, pues también reclaman que en las salidas de cámaras de las instalaciones vayan 2 operadores en lugar de 1 para transportar equipos y repartir de este modo el peso entre 2 personas y no que todo el peso se lo lleve una, así como para el manejo de los equipos adicionales y rotar en el turno. Bueno, es una idea lógicamente importante también, así que nada, rápidamente nos vamos a ir a los deportes, que hay poco tiempo que perder y, aunque lógicamente antes tenemos que ir a repartir suerte. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 12, 14, 18, 45 y 50. Soles, 2 y 10. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Y en los deportes tenemos que darle un gran reconocimiento a Marcelo, que ha anunciado su retirada no esta semana, la semana anterior, pues se me olvidó decirlo, y que se retira a los 36 años, poniendo fin a una carrera de 721 partidos disputados, 58 goles y 117 asistencias. El lateral izquierdo brasileño se retira dejando un gran legado en la historia del fútbol y siendo una leyenda del Real Madrid. Jugó su último partido como profesional el 26 de octubre de 2024 con la camiseta del Fluminense en un duelo contra el FC Vitoria en el que disputó 16 minutos. Días después, de manera sorprendente, llegaría su polémica salida del conjunto brasileño. El 2 de noviembre, durante el encuentro entre Gremio, Marcelo y su técnico Mano Menezes tuvieron un enfrentamiento en la cancha que desembocó en el anuncio de la rescisión de su contrato. Así concluyó la trayectoria de Marcelo con el Flu y finalmente de su carrera con el anuncio de su retirada tras la breve aventura en Brasil después de dejar el Real Madrid en junio del 2022. Y pues nada, se retira después también de haber ganado un montón de títulos con el Real Madrid, un montón de Champions, de Ligas, de Copas del Rey, Supercopas de España, Supercopas de Europa. Y nada, pues decir que un reconocimiento para Marcelo, que ha sido un futbolista importante en la historia del fútbol reciente, desde luego. También tenemos que hablar de, bueno, el caso de Jenny Hermoso. Giro en el relato de Monse Tomé sobre Jenny Hermoso dice que todas vimos su rueda de prensa. No sé muy bien qué ha querido decir con eso, pero bueno, viene a decir que no sé si se refiere a cuando estaban muy contentas y muy alegres después de haber ganado el Mundial y después de haber pasado lo de Luis Rubiales, que no estaba muy afectada, ¿no? No sé si puede ser que se refiera a eso. Y que dice que si no fue convocada después fue por temas deportivos y por la presión mediática. Pero bueno, sí, dice eso. Que no convocó a Jenny Hermoso por temas deportivos y por la presión mediática decimos que no la convocó en partidos después de haber ganado el Mundial, ¿no? Y demás. Y amistosos. Sin embargo, en su día apuntó que el motivo de la ausencia de la víctima del polémico peso de Rubiales fue para ayudarla y protegerla. Estamos con Jenny en todo y con todas las jugadoras. La mejor forma de ayudarla es estar con ellas y escucharlas. Hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así. Estas palabras generaron un gran enfado en Hermoso, quien emitió un comunicado de respuesta en aquel entonces. Y más cosas. Tenemos que hablar también de... bueno, Gerard Piqué declarará como imputado por el caso Supercopa este próximo 14 de marzo, así que va a tener que verse ante el juez, eso está claro. Y bueno, ¿por qué se le imputa? Bueno, por el caso de la Supercopa de España, el hecho de llevarse la Supercopa de España pues allí a Arabia Saudita y en fin, por las que el futbolista había pactado una comisión anual de 4 millones de euros por el acuerdo. Recordaron investigarle por estas posibles irregularidades en las que recibió estas comisiones. Como informó EFE, uno de los contactos que se investiga en la causa es el existente entre la Real Federación Española de Fútbol y la empresa saudí Sela, en lo que se fijaba una prima de éxito a favor de una tercera
parte agente, Piqué, en representación de la empresa Cosmos, que no se identificaba y que se revela en otro documento. Igualmente tenemos también aquí que hablar de un incendiario toque de genitales. Es el que ocurrió en un partido entre el FC Barcelona femenino y también el Español femenino, en un partido de la Liga. Por lo visto, Mapi León le tocó los genitales sin consentimiento a otra futbolista del Español, en este caso hacia Daniela Caracas, en una cita liguera disputada el domingo. Pues no sé, dicen aquí que Vera Romeu decidió dar descanso a varias jugadoras, entre las que se encontró la futbolista aragonesa, sobre la que se había generado gran expectación antes del encuentro. Sin embargo, lejos de aquello, se pudo ver a la zaragozana relajada durante un calentamiento animado por los aficionados, aunque se vieron menos camisetas con el 4 a la espalda de las habituales. Y bueno, pues en fin, no se sabe esto porque pasó. Recuerda lo que pasó, ¿no? Con lo que hizo Mitchell a Valderrama, ¿no? No sé, parece que fue otra cosa. En fin, ¿no? Que otra cosa que no. Que sin motivo, ¿no? Estás ahí en una jugada y ¿por qué le tienes que hacer eso a otra persona? No lo entiendo, pero bueno. Hablando de la Copa del Rey, tenemos que hablar de los partidos que se han jugado esta semana. No ha habido Copa del Rey, perdón. Sino de los emparejamientos. El Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid y la Real Sociedad al Real Madrid. Eso en la ida, y en la vuelta pues será Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid, Barcelona. Tendríamos que hablar también de la Liga de Campeones, porque hemos tenido partidos esta semana. Lógicamente el más hablado ha sido del Manchester City 2, Real Madrid 3, partido en el que el Real Madrid llegó a ir perdiendo, iba perdiendo y al final logró remontar. Ya cerca del final del partido, lo cual es bastante meritorio. Se dieron también los siguientes resultados: Club Brujas 2, Atalanta 1, Celtic 1, Bayern de Múnich 2, Mónaco 0, Benfica 1. Y esta semana será el Milan Feyenoord, el martes a las 18:45, a las 21 horas será el Benfica Mónaco, el Atalanta Brujas y el Bayern de Múnich Celtic de Glasgow. Y el miércoles será a las 18:45 el Borussia Dortmund Sporting Lisboa, y a las 21 el Real Madrid Manchester City, Paris Saint-Germain, Stade Bestois y el PSV Eindhoven Juventus. Es cierto, me faltan resultados. Aquí está, Bestois 0, Paris Saint-Germain 3, Sporting Lisboa 0, Borussia Dortmund 3, Juventus 2, PSV Eindhoven 1. Que esos son los resultados que no había dicho, es cierto. También tenemos en este caso la Europa League. Hemos tenido partidos esta semana. Aquí los tenemos. Por ejemplo, ¿cuáles han sido los resultados? Pues hemos tenido el Unión Saint-Gilloise 0, Ajax 2, Midtjylland 1, Real Sociedad 2, Ferencváros 1, Victoria Pilsen 0, Fenerbahce 3, Anderlecht 0, PAOK Tesalónica 1, FCSB 2, AZ Alkmaar 4, Galatasaray 1, Porto 1, Roma 1 y Twente 2, Bodo Glimt 1. Y luego el jueves a las 18:45 tenemos el Bodo Glimt Twente, Roma Porto, Galatasaray, AZ Alkmaar y PSV. En PAOK Tesalónica. Y después a las 21 horas el Ajax, Unión Saint-Gilloise, Real Sociedad Midtjylland, Anderlecht Fenerbahce y Victoria Pilsen Ferencváros. Y también tenemos aquí el Betis en la conferencia, en la Liga Conferencia, o Conference League, como le queramos llamar, que en este caso, pues ¿qué hizo? Ganó 0-3 al Gante. Y también tenemos el Copenhague 1, Heidenheim 2, Omonia 1, Pafos 1, Borac 1, Olimpia Ljubljana 0, Vikingur 2, Panathinaikos 1, Molde FK 0, Shamrock Rovers 1, TSC 1, Gia Leona Białystok 3 y CLG Apoel de Nicosia 2. Esta semana pues ya serán a las 18:45 el Pafos Omonia, el Real Betis Gante, el Heidenheim Copenhague y el Olimpia Ljubljana Borac, y a las 21 horas el Galielonia Białystok TSC, el Panathinaikos Vikingur, el Shamrock Rovers Molde FK y el Apoel de Nicosia CLG. También tenemos aquí, gol de Morata y escándalo mundial, el rival se va del campo. Esto ha ocurrido en Turquía, donde recordemos que estaba jugando el futbolista español. Allí, ¿qué pasó? Pues que él está jugando con el
con el rival, con el Galatasaray. Y marcó un gol y después de marcar el gol, el equipo rival, el Adana Demirspor, se retiró del campo. Entonces, antes Morata había marcado también desde los 11 metros, estrenando su cuenta realizadora en la Superliga turca. El Galatasaray empezó el partido muy bien. Bueno, en fin, el caso es que hubo un penalti que provocó la ira del equipo visitante. La alegría le duró poco al español porque el entrenador de la Adana Demirspor decidió retirar del campo a su equipo por orden del presidente del club, Murat Sankar. Adana Demirspor abandonó el partido como símbolo de protesta por las decisiones del árbitro y del responsable del VAR, el danés Jakob Alexander Sudenheim. Corría el minuto 32, pese a la insistencia del Galatasaray de que recapacitarán de su decisión, no lograron convencer al Adana Demirspor de volver al terreno de juego. En fin, así nos va. Y también tenemos que hablar de la Copa del Rey de baloncesto, donde ya se han jugado varios partidos y ya hay nuevos emparejamientos. Ahí no es como, ahí no hay sorteo y es todo automático, van todos subiendo. En este caso tenemos que pues el Unicaja ya está en la final, ha ganado al Lenovo Tenerife 90-83 y se enfrentará al vencedor del Gran Canaria, Real Madrid. Así que bueno, se puede dar una final complicada. Emocionante. Digo, bueno, ojalá gane el Unicaja otra vez la Copa del Rey, que sería fantástico. Hombre, yo que soy malagueño, pues defiendo al equipo que es de la ciudad, ¿no? Ojalá gane el Unicaja, ahí no puede ser objetivo. Ojalá gane el Unicaja la Copa del Rey y que se la merece. Está haciendo los de Buen Navarro una temporada fantástica, una vez más. Tenemos que hablar, no hay Euroliga esta semana, pero sí que tenemos que hablar de que ya hay resultados del torneo de Rotterdam, porque al final Carlos Alcaraz ganó a Alex de Miñau 6-4, 3-6, 6-2 en el individual masculino, y en el doble masculino pues ganaron, en este caso Simón Bolelli, Andrea Babasori, ganaron 2-6, 6-4, 6-10 a Jan Zielinski y a Sande Guille. Por otro lado, también teníamos el Winners Open, que es este torneo de tenis femenino. Y en este caso, pues aquí están los resultados. Ganó finalmente Anastasia Potapova, ganó a la italiana Lucia Bronzetti 4-6, 6-1, 6-2. Y en el dobles femenino ganaron la checa Anna Siskova y la belga Magali Kempen a la rumana Jacqueline Christian y a la italiana Angelica Moratelli. Y tenemos que hablar también de otro torneo, es el Delray Beach, otro torneo de tenis. Recordemos que el tenis no para nunca, siempre hay tenis. Y en este caso, Delray Beach, voy a poner tenis. Alejandro Davidovich ha pasado a las semifinales, es lo que se puede destacar, y se enfrentará al italiano Matteo Arnaldi. Y luego la otra semifinal, pues entiendo que se enfrentará Kecmanovic, que es serbio, y se enfrentará pues contra Alex Michelsen, intuyo. Y luego en el doble masculino, pues tenemos ya una semifinal o una final. Sí, tenemos dos semifinales. Alex Michelsen y McDonald contra Christian Harrison y Evan King. Y la otra semifinal será el serbio Miomir Kecmanovic y Brandon Nakashima, que a pesar del apellido es estadounidense, contra Robert Cash y James Tracy. De la misma forma, también tenemos que decir que España ha logrado acceder al Mundial de Rugby tantísimos años después, casi 30 años después, ¿no? Ganó finalmente a Suiza 13-43, tenía que ganar ese partido, lo ganó tímidamente, pero lo importante es que lo ganó y ya está España en el Mundial de Rugby, que recordemos que al anterior Mundial, al último Mundial de Rugby se clasificó, pero fue descalificada debido a alineación indebida. Y también tenemos que hablar del torneo Seis Naciones, que ya se han disputado más partidos. Estamos ya en la jornada número 2. Así en esta semana nos han dejado el Italia 22, Gales 15, Inglaterra 26, Francia 25 y el Escocia 18, Irlanda 32. Esta semana, en la semana 3 de 5, el 22 de febrero tenemos el Gales
Irlanda a las 15:15, el mismo sábado a las 17:45 en Inglaterra-Escocia, y el domingo 23 de febrero en Italia-Francia a las 16 horas. Y dicho esto, por último, ya tan solo nos queda hablar de la Super Bowl y el resultado que arrojó. Y en este caso, pues hubo paliza, hubo resultado contundente. Los Eagles ganaron 40-20 a los Kansas City Chiefs. Así que, bueno, pues nada. Enhorabuena a los Eagles. Y dicho esto, me voy a despedir ya, vamos, como una exhalación, como se dice. Gracias por habernos visto. Sabéis que estamos en Twitter, @Canal Manolo, nuestro servidor de Discord. Que también os podéis escribir los comentarios, cualquier cosa que nos queréis hacer llegar. Que también nuestro patrocinador Mistakes, que han cumplido 6 años esta semana. Enhorabuena, felicidades. Y me voy ya porque si no este programa no sé cuándo se va a subir. Ojalá que se suba hoy sábado 15 de febrero, ojalá. Así que nada, que os dejo, que muchas gracias por haber estado ahí con este ratito de información. Y que volvemos la semana que viene, no lo sé. Lo tengo que confirmar. Pero bueno, que nada más. Que disfrutéis de este fin de semana lo que queda de él. Y que salud y suerte. Y que seáis muy felices. Cuanto más, mejor. Mistakes. El blog de los errores en medios de comunicación y en la calle ha patrocinado el programa del Loco del Pueblo.